Noelia, Max, en sus videos, yo he visto que muchos chinos, cuando los ven hablando en su idioma, el chino, pues se quedan sorprendidos, hasta a veces parece que no pueden creer que ustedes son mexicanos. ¿Qué fueron las reacciones más cañonas que han recibido en ese aspecto? Wow, qué onda, esta persona es bien diferente, ¿no? Cuando te ven, a Es veces como- hasta explotan, ¿sabes? Sí. Y les hablas en chino y ¡pum! Nos ha pasado de todo. Nos han llamado rusos, alemanes, colombianos. Americanos. Cuando les decimos que somos mexicanos, nos dicen una de dos. O tacos o Pablo Escobar. Y ninguna de las dos es 100% representativa. Entonces, pues esa es la reacción más chistosa. ¿Y es común para los extranjeros allá que hablen chino? ¿Qué es chino? ¿Mandarín? Igual también ayúdame a... Es que tienen muchos dialectos allá en China. Entonces, hablar a la perfección el mandarín es algo utópico porque ni siquiera los chinos hablan a la perfección el mandarín. Cada provincia y cada región tiene sus propios dialectos y no fue hasta hace poco que se estandarizó el mandarín como una lengua general que todos deben aprender. Como te digo, ni siquiera los chinos lo hablan a la perfección. A donde vayas tienes que adaptarlo al acento local, a los modismos e incluso a la cultura y es confuso, difícil, pero muy bonito. ¿Cómo surgió esto de vamos a vivir en China? Porque antes vivían aquí en México, ¿no? Sí, bueno, todo es su culpa. ¿Sí? ¿Por qué? No, todo Max fue tuvo su la idea. No, la verdad, toda la historia viene desde los papás de Max, que fueron por primera vez en el año 98, 99 a China. Y eso mejor que él te lo cuente, se la sabe mejor que yo. Pues, ¿tú sabes lo que es el Feng Shui? El Feng Shui es una manera de diseño interior alineado con algunos principios energéticos. Exacto. Sí, es un arte o filosofía milenaria china que tiene que ver con las energías y cómo se aplican en la vida cotidiana. Y mi mamá alguna vez se encontró con un libro y le fascinó. Entonces, por ahí de los 90 se decidió ir a China a estudiar el Feng Shui y se quedó fascinada con lo que vio porque China es un país que estuvo cerrado casi 30 años, desde el 49 hasta principios de los 70. O sea, estar cerrado quiere decir que no entraban extranjeros. Sí, No no entraba podían nadie. entrar turistas. La única manera en la que tú podías entrar a China era si tenías un permiso especial, si a lo mejor era un programa de beneficencia y tenías que ir con un grupo de gobierno. Siempre tenía que ir detrás de ti un guía turístico, como al día de hoy puede serlo en Corea del Norte. Ándale, ¿Sabes? En Corea del Norte hoy en día no hay manera de entrar como turista, claro. a menos que sea un evento como el Maratón de Pyongyang. Ya, Y China fue así durante 30 años. órale. Entonces se abre en los 70s como una prueba piloto y poco a poco fueron entrando extranjeros y el país se fue adaptando. Pero cuando mi madre fue en los 90s, este país todavía estaba en un proceso de transformación muy fuerte. Claro. Había una mezcla entre pobreza brutal y los inicios de lo que hoy en día es uno de los países más desarrollados del planeta. Claro. Y se quedó fascinada de ver lo rápido que estaba cambiando. Estaban prácticamente demoliendo ciudades enteras y construyendo rascacielos enormes, mientras que cruzando la calle tenías gente pidiendo dinero, pidiendo limosna. Y entonces mi madre, que ahí sí tengo que decir muy visionaria, me dijo, Max, China es el futuro. Órale. Tienes que venir. Y entonces varias veces volvió a viajar a China y cada vez volvía más convencida. Entonces se podría decir que me cocoguacheó Ya. desde chico a que yo tenía que mudarme a China algún día. ¿Y tú qué decías acerca de las propuestas de Max? Pues es que mi plan original ni siquiera era quedarme ahí a vivir. Yo iba de vacaciones. Claro. Primero Max se mudó a China por medio de que encontró un trabajo en octubre de 2019, o sea, 3 Ya. meses antes de la pandemia. Sí. Y me compró mi boleto para que así como de, vente de vacaciones cuando salgas de la universidad en Navidad y así te enseño un poco y así. Entonces, pues total que yo agarro, tomo mi vuelo y pum, o sea, 3 días después de que yo aterricé en China, estaban saliendo las noticias de la pandemia. Sí, y es una historia bien interesante que al día de hoy yo no me puedo creer. Piensa que Noelia estaba estudiando en la universidad
Iba en segundo año de la carrera de moda cuando yo conseguí un trabajo. Yo originalmente me encontré un trabajo en una fábrica de cajas de cartón. Realmente no tenía nada que ver con mi carrera porque yo soy abogado por profesión. Pero me pareció interesante y como quería aprender chino, pues lo tomé. Y cuando encuentro este trabajo, le dije a Noelia, ¿por qué no vienes conmigo? Acompáñame para que veas China, porque si te gusta cuando te gradúes, podrías mudarte para acá. Y ella siempre planeó regresar, tenía su vuelo de regreso para volver en enero. Pero cuando llegó a China explota la pandemia, Claro. empieza el pánico, se cancelan vuelos y tiene que tomar una decisión. Le dice Noelia, te subes en uno de los aviones de refugiado o de emergencia y te regresas o te quedas con Max. Y tomó la decisión de quedarse y ese fue el fin, porque ya no terminó la carrera Claro. de moda, pero se convirtió en youtuber. No, fue un Y- parteaguas cañón en mi vida, porque además, o sea, si yo hubiera tomado la decisión contraria, Max y yo no estaríamos juntos, porque durante 3 años Claro. no salimos del país. Sí. Y me gusta mucho de historia porque sí siento que te demuestra que todo pasa por una razón. Sabes que todo en esta vida tiene un significado, incluso cuando en ese momento parezca que es algo malo, ¿no? Por ejemplo, en ese momento podríamos haber dicho, uff, qué pena, nos quedamos acá encerrados, ¿sabes? Noelia no pudo volver a su carrera, nosotros no vamos a poder ver a nuestros padres, pero al final del día, de haber sido de otra manera, si cualquier pequeña cosa hubiera sido diferente, no estaríamos juntos. Claro. Y para mí eso es bien especial. Claro. Es que también cañón, porque ahora comentan que eso fue ya saliendo del 2019, el 2020. Yo me acuerdo, tenía una situación parecida. A mí también me cancelaron vuelos acá de México para allá, pero fue mucho más tarde, ¿no? Ahí sí empezó a detonar y China fue muy estricto Sí. Sí. en que pues ya nadie más sale. Sí, fue muy estricto en cuanto a que cerraron el país. Dentro de China, inicialmente, sí hubo muchas políticas, ¿no? Por ejemplo, los códigos QR. Ya. Tú no podías salir a la calle sin tener un código QR que cambiaba de color de acuerdo a tu riesgo de infección. Por ejemplo, si yo había estado en una cafetería cerca de alguien que potencialmente estaba infectado, mi código QR pasaba de verde a amarillo. Cañón. ¿Cómo Y- tienen sistematizado todo esto? Sí, Exacto. no, era impresionante porque 3 días después de la pandemia empezaron a implementar, o sea, después del confinamiento empezaron a implementar todo esto. Sí. Y si tu código cambiaba a amarillo o Dios no lo quiera a rojo, ¿has visto Monster Inc? No. Tenemos un Monster Inc. 3312. hay un monstruo que aparece de 3312, 3312, que es porque trae un calcetín humano y Ajá. aparece toda la patrulla para hacer la desinfección, lo rasuran y se lo llevan a cuarentena. Pues en China era lo mismo, te salía el código amarillo o rojo y era un 3312 y te ponían en cuarentena. ¿Sabes? Entonces todo el tiempo estaba rezando que no te cambiara el código porque ya no podías entrar a centros comerciales, no podías tomar transporte público, te ibas a cuarentena y dependiendo en dónde estuvieras, podía ser que te llevaran a una bodega con cientos de personas, donde las luces estaban prendidas todo el día, se compartían las regaderas y no tenías privacidad, o te podía tocar cuarentena en tu casa. Pero eso fue más ya en el 2022, porque hubo un tiempo que fue como muy normal. Ok. En el Sí. 2022 se puso agresivo Otra el vez. asunto. Ajá. Sí. Claro, porque lo querían terminar, ¿no? Y no terminaba. Te digo, en general la vida fue normal, simple, con la excepción de que existía este sistema de códigos, Ujú. de que tenías que usar cubrebocas casi en todas partes. Las pruebas Y de que- PCR también, Y en un inicio no eran todavía algo, necesarias. y que no podías salir del país porque si salías ya no podías volver. Claro. Pero todo esto fue con la intención de preservar la vida humana. Claro. China decía, a nosotros nos importa la vida de los ancianos, nos importa la vida de la gente que quizás no tiene la fuerza para soportar la infección y los queremos vivos a todos. Ujú. Entonces el principio se entiende, pero sí hubo cosas que muchos extranjeros no pudieron soportar, especialmente en ciudades como Shanghái, que hubo cuarentenas muy fuertes y muchos de ellos decidieron irse, pero los que nos quedamos creo que en retrospectiva entendemos perfectamente por qué fue así Claro. y
y estuvo bien. Y aparte de, pues sí, esa gran prueba, culturalmente hablando, en todo ese tiempo que fue lo más retador para ustedes, para adaptarse a esa cultura que yo considero, pues sí, es bastante diferente a la mexicana. La manera de pensar del chino y el sistema se vio muy reflejada en las medidas que tomaron en esa época para afrontar la situación de la pandemia. Y yo creo que para nosotros como extranjeros también fue como un poco, digamos, de la nada, ¿no? Que Ujú. ellos tomaban decisiones así muy rápido Ujú. y todo así como muy tajante, ¿no? Y a lo mejor nosotros estábamos más acostumbrados a que, ay, vamos a pasar un papel, el reporte, analizamos la situación, vamos a ver cuál es la mejor opción y ellos eran como, de, no, ya, pum. Vámonos. ¿Y siguen las instrucciones ahí? Es que esa es yo creo que la diferencia más grande, la mentalidad china y la mentalidad extranjera. Si yo tuviera que definir la diferencia en, en pocas palabras, sería que ellos están orientados al colectivo y nosotros valoramos mucho la persona. Ujú. Entonces, para ellos no puede haber un bienestar si no es un bienestar colectivo. Entonces, al pensar en políticas, al pensar en cambios culturales, al pensar en reglas, tienes que pensar en qué es lo que últimamente va a beneficiar al mayor número de personas. Ujú. Entonces, aquí habría sido muy difícil aplicar las políticas que se aplicaron allá, porque muchas veces tienen que pasar sobre lo que uno percibiría como derechos personales, por así decirlo, como garantías individuales. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Si allá te fuerzan a que te pongas en cuarentena, la gente no se queja, ¿sabes? Porque saben que es por un bien mayor y tienen una confianza tremenda en su gobierno. Y aquí siento que se prestaría mucho a que alguna persona diga, no, pero espera, no me puedes a mí encerrar así, o no me puedes limitar de cierta manera. ¿Sabes? Eso pasa sobre mis derechos. Entonces son dos sistemas, uno muy enfocado al individuo y el otro al colectivo. Ujú. Yo diría que es la diferencia más grande. Sí, esa es una gran manera de Ujú. definirlo. ¿Te encanta Choque Cultural, pero a veces te falta el tiempo para verlo completo? Checa nuestro canal de Choque Cultural Clips, donde subimos los mejores momentos de las mejores entrevistas en clips cortos, perfectos para tu pausa de café. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. Eso siempre me cuestionaron en el caso de China. Claro, existe como China tiene ya una historia de cultura de miles de años. Ujú. Y claro, existe como la historia reciente, ¿no? Que por su sistema político, que pues sí está más apegado a, no completamente, pero a ideales comunistas. ¿Viene del sistema político o también dirían ustedes, incluso antes, eso de orientación al colectivo ya está básicamente engravado en la cultura china, en el ADN cultural? Sí. Mm, No, yo diría que es algo que viene de muchos, muchos años. No Ok. no es nuevo del gobierno comunista, Ujú. sino que los chinos desde Confucio tienen una mentalidad completamente orientada al colectivo Ujú. y se nota tanto en su manera de pensar como en la manera en la que comen. Tú piensa cómo come un chino. Un chino come en una mesa redonda donde todos los platos van al centro y todo es compartido. Y cuando ordenas comida, no puedes ordenar individualmente. De hecho, los restaurantes no sirven porciones individuales Eso no lo sabía. en Órale. restaurantes más formales. Ujú. Tú, tú no puedes pedir tu hamburguesa. Y si pides una hamburguesa va a llegar al centro. Ujú. Y el que pide normalmente es el de jerarquía mayor, ya sea el mayor de edad, el jefe, el que va a pagar la cuenta. Y es un honor poder pagar la cuenta porque representa un bienestar para el colectivo. Entonces, desde cómo comen, que todos con sus palillos, todos meten los palillos a la comida de los demás. ¿Te das cuenta que es exacto? Porque aquí mi esposa siempre se enoja cuando yo de repente digo, "Ay, eso se ve bueno, ¿no?" Y ya Metes con el mi tenedor. Sí. Sí, y aquí es visto de mala educación. Claro. ¿Estás de acuerdo? Tú no Claro. puedes meterle el tenedor al espagueti Sí, estás invadiendo el espacio. Pues. Exacto. Sí. Entonces, en detalles como ese, se nota la manera de pensar de los chinos. Todo es orientado al colectivo.
¿sabes? Por eso allá no vas a ver quejas. La gente no se queja públicamente. Es mal visto. ¿Sabes? No quieres destacar. ¿Sabes? Destacar muchas veces, y está cambiando ahora, pero muchas veces es malo. ¿Sabes? Si te vas a quejar, te quejas en silencio, Ujú. con la gente que conoces. No hagas mucho ruido. ¿Sabes? Porque no quieres ser lo que en internet vulgarmente hoy se conoce como Karen, ¿no? Ujú. Así de- Exacto. Sí, y en Estados Unidos, pues es diferente. La gente casi siento, y me arriesgo al decir esto porque no he vivido allá, que, que están esperando a veces ese momento de hacer valer su individualidad, de Sí. decir yo existo, yo importo, y aquí estoy. Y está bien, ¿no? Son sistemas diferentes. Claro. Se maneja diferente, pero allá no lo consideran apropiado. Claro, ¿Sabes? es que está bien cañón. Siempre, o sea, me fascina China como, Ujú. como país. Porque, claro, ¿no? Como en Alemania, hemos tenido también durante 40 años en una parte un gobierno socialista. Fracasó. Ujú. Vemos muchas partes de Europa, fracasó. O sea, como ese tipo de colectivismo, pues Sí. ya después otra vez fueron como gobiernos 100% básicamente capitalistas, neoliberales. Y casi como me quiero pensar que en el caso de China funcionó, porque pues ya había una base cultural para que esto pudiera funcionar, no sé. Ujú. O estoy equivocado. Parte, en primera, en la educación. O sea, desde el principio tienen una mentalidad colectiva. Desde todos sus valores, como dije, el confucianismo, todo se orienta al bien del colectivo. En segunda, el énfasis que han puesto en la educación es brutal. O sea, allá la gente, su único sueño cuando son niños, o quizás obligación, es la educación. Y tan es así que los jóvenes, los niños, por ejemplo, tienen prohibido o es un tipo de tabú que pongan mucho énfasis en su imagen personal. Por Ujú. ejemplo, cuando tú vas a la primaria, los niños no se peinan, en general. O sea, los niños no se preocupan por su imagen personal, porque el preocuparte por tu imagen personal es una señal de que no te Destacas. estás enfocando, Claro. no, de que no te estás enfocando En Ya. lo que es en los importante. estudios, que es lo que es Ah. importante. Tampoco el tener novia. Ujú. El tener novia es un desenfoque. Entonces tú te tienes que enfocar. Y allá el día más célebre para los estudiantes es algo que se llama el Día del Gaokao. El Gaokao es el examen de selectividad para las universidades y es una noticia nacional. Yo la primera vez que escuché de eso fue porque en mi trabajo un compañero me dijo, oye, ¿sí sabes que hoy es del Gaokao? Le digo, ¿qué es eso? El examen de selectividad de las universidades. Le digo, ah, chido. Sí, y a mí eso Como el que... Ceneval. Y me dice, no, ¿cómo crees? Es un día muy importante. Las ciudades se paralizan, los antros no pueden hacer ruido, los bares no pueden vender Las alcohol. fábricas tampoco Los- pueden hacer Las ruido. fábricas no pueden, que estén cerca de universidades Sí, o sí. escuelas no pueden hacer ruido. Y los autobuses, todo es gratis para los estudiantes, los policías casi que regalan botellas de agua fuera de las escuelas. ¿Sabes? Es un día súper importante porque en China dicen que la educación cambia vidas. Claro. ¿Sabes? Entonces yo creo que ese sistema ha funcionado, una, por la educación y dos, porque es un sistema cambiante. Claro. ¿Sabes? No es un comunismo del libro apegado. No es, o sea. Exacto, es comunismo con características chinas, Claro. que es fluido, todo el tiempo está cambiando, adaptándose a los tiempos modernos. Ajá. Y yo creo que eso es lo que lo ha hecho exitoso hasta el punto en el que vamos, porque más adelante es difícil prever qué es lo que va a pasar. Claro. Cuando veo su canal, los videos que suben, siento como lo que fascina mucho a la audiencia latina es, claro, primero la interacción que tienen allá, ¿no? Que todo es tan extraño y ya luego también el hecho de que, pues sí, como de, ok, es una pareja mexicana-española. Hablan chino, están allá, el por qué y cómo sucedió todo y esos choques culturales en el día a día. Igual nos podrían contar un poco más de esto, cómo todavía los tienen, esos choques culturales en el día a día. ¿Con los chinos o entre nosotros? También entre ustedes. Pues sí, porque también, al sí, final lo- del día somos también culturas diferentes, ¿no? Diga, lo bueno es que yo crecí la mayoría de mi vida en México y ya yo también digo que traigo un nopal en la frente, pero pues en China, como que diría, yo diría que también entrar a lo que sería, lo que se llamaría un Oxxo chino,
Yo creo que es una experiencia también, porque uno aquí está acostumbrado, entra y ve Ricolino, chocolates de todos los tipos, bollitos rellenos de todo, así todo delicioso, ¿no? Y uno entra a una tiendita china y pues lo que te encuentras es completamente diferente. O sea, te vas a encontrar papas con sabor a cangrejo, a camarón, a langosta, con sabor a pimienta de Sichuan, o sea, muy diferente. Y luego también te encuentras el apartado que tiene patas de pollo. En el Oxxo. Sí, 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 empaquetados en plástico, así como ready to eat. Oh, eso sería algo también para mi esposa, le encantan las patas. Sí. Tienen patas de pollo. Bueno, acá sí comen también. Sí, sí, sí. En el pueblo de mi abuelo todavía te lo sirven. Claro, Pero no. fresquito, ¿no? Sí, Del en señor de caldito los... de pollo. Sí. Te Es de ponen- tu abuela hizo un caldo y le puso pata de pollo y tú te la comes. Pero o sea, lo sorprendente es ir y que te la encuentres como si fuera una bolsa de patatas fritas, Ya. ¿no? Eso sí, acá no. Acá te lo ponen con chilito, Claro. con limón, Sí. están buenas. Sí. ¿Sabes? Pero allá sí vienen empaquetados. Y pasa en todo, en el día a día. Por ejemplo, mi hermano tiene una novia china. Bueno, su novia sí. es china. Y pues hay choques culturales muy fuertes, ¿sabes? Por ejemplo, desde el llegar a su casa. Tú te tienes que quitar los zapatos. Y cuando ella viene a la nuestra, no se quita los zapatos, pero se ve que le quema, ¿sabes? Le quema por quitárselos, porque para ella es visto como algo muy sucio. ¿Cómo puedes tú, después de haber visto las calles, entrar con zapatos al lugar en el que descansas, a tu Claro. morada? Pero lo mismo para nosotros es cuando comemos y no es en general, hoy en día ha cambiado mucho y no es en todas partes, pero cuando ella come, pues come así de, ¿sabes? Con sonidos, ¿no? Sí. Y es normal hablar mientras comes y es Ok. normal escupir los huesos en la mesa. Ok. Repito, está cambiando en las ciudades grandes, pero es algo, una práctica general que todavía está muy extendida. Entonces, pues hay muchas cosas que cuando tú las ves y te provocan ese como, ¿cómo es posible? Pues lo mismo para ellos. Claro. Para ellos hay muchas prácticas nuestras que son inconcebibles. Como por ejemplo, a ver si estoy correcto, pero sonar la nariz ahí Es mal visto. Mal Ajá, visto. sí. ¿Qué más está mal visto allá? Que aquí es Pues los completamente- zapatos, bañar, no va, ellos se bañan en las noches. Ah, sí. ¿En las Ellos- noches? Es Ok. inconcebible. que Claro, porque tú- vienes de la calle. Claro, que Sí. te metas a la cama, que te sientes sin pijama. Sí, todo ¿Sabes? sudado de todo tu día, ¿no? Sí. Y tiene O sea, sentido, o sea, ya si lo piensas dices, tiene mucho sentido, Sí. ¿no? Y a nosotros nos bañamos en la mañana, ¿sabes? Hay muchas cositas. O los que- europeos no nos bañamos para nada. No, es cierto. Solo luego dicen eso sobre nosotros. Dice, yo Sí. he escuchado así como, los franceses no se bañan y yo, ah, ¿no? No, no sé. No, ahí sí es. Eso sí es verdad. Sí, es verdad. No sé, no he estado en Francia. Pero otra cosa, yo diría es, que cuando ellos se duchan, mojan todo el baño, porque como que lo limpian, ¿sabes? O sea, ellos se duchan y cuando terminan, como que mojan todo el baño para limpiarlo, ¿no? Claro. Entonces, pero normalmente los baños chinos es, la ducha no tiene separación y al lado está el baño chino, que es un hoyo en el suelo, ¿no? Ujú. Entonces todo se va por ahí, o sea, no hay separación en donde se quede como atascada el agua ni nada. Pero en el baño que nosotros teníamos en la casa, sí había separación entre la ducha y todo. Y pues luego teníamos una invitada china. Eres la ex de mi hermano. Yo dije invitada. Y entraba en las mañanas y hacía lo mismo, o sea, mojaba todo el baño. Entonces luego Max entraba así con calcetines y se mojaba los pies. Max, ¿qué es esto? Uy, sí, me acuerdo. Pero ella nos estaba haciendo un favor. Para Sí. ella estaba lavando el baño. Claro. Pero para mí era, ¿cómo puede alguien ser tan poco cuidadoso que empapa el baño entero Tan y poco no lo seca cuando no es su considerado. casa? ¿Cómo es posible que sea tan poco considerada? Pero con el tiempo y con la experiencia te das cuenta que eso es una práctica común que se considera de buena educación. Sí. Claro. Entonces por eso siempre digo que si algo hemos aprendido en China es que nada es blanco o negro. ¿Sabes? Que todos son matices de gris y que todo depende de la interpretación que uno le dé. Claro. ¿No? Nada es nada hasta que el cerebro lo interpreta como tal. Sí. Y por eso te decía de los sistemas, de cómo aquí es muy individual y allá muy colectivo. Pues yo no creo que ninguno está bien o mal.
¿sabes? Es diferente. Ujú. Pero sí es verdad que el chino es muy hermético, porque quizás desde el idioma es muy difícil aprender el idioma. Te digo, ni los chinos lo hablan a la perfección. Son más de 6,000 caracteres y el chino promedio solo puede leer 2,000, 3,000 para ser fluido, y ya los cultivados pueden ir 4,000, 5,000. Ya. Entonces, entender el sistema chino es una tarea que lleva años y años y años, y por eso nos gusta tanto. Claro. Sienten que ya tienen, o sea, ¿qué porcentaje ya entienden? Como Pues, de ese sí, libro, pues. para irme a la segura, yo diría el 20%, Sí, ¿sabes? claro. Porque profundizar, le digo a Noel, uno de mis más grandes sueños es poder leer en chino. Porque le digo, imagínate todos esos libros que al día de hoy no se han traducido al inglés o al español, ¿sabes? Porque fue un país muy cerrado. Y yo sí creo que la creatividad, o sea, no hay nada único, no hay nada que se inventa de cero, todo es combinación de. Entonces, si pudiéramos tener acceso a esa puerta que son 5,000 años de historia y de cultura que los autores chinos han coleccionado en las millones de bibliotecas que tienen, pues prácticamente te abres un mundo entero, un Claro. mundo nuevo. Sí, sí, sí. O sea, entonces me encantaría poder leer uno de esos, pero al día de hoy sí tendría que decir que 20-25% Vale. leído y hablado para el día a día, para entrevistas cortas, ¿sabes? Para pláticas, para los negocios. Nah, si Pero tú hay mucho. tienes el 20-25%, ¿yo dónde estoy, mano? En el 5%. Sí. Y es que una cosa es hablar el idioma y el otro es hablar, Uf, entender sí. la cultura. Yo digo, no porque hables chino, entiendes China. Ajá. ¿Sabes? Porque muchos, es como tú ya estás muy integrado en la cultura mexicana. Tu Ajá. esposa es mexicana, has vivido aquí, has entendido la cultura. Pero en China puedes hablar el idioma y la burbuja extranjera es muy tentadora. Claro. ¿Sabes? Porque es tan diferente la cultura que el extranjero tiende a pegarse a... Sí, es muy difícil de despegarnos de esa programación de la que ya tenemos, ¿no? O sea, justamente Sí. el de individualismo y colectivismo y del contexto, ¿no? De la manera de pensar. Es que ya lo traemos tanto Ujú. que es muy difícil de un día al otro solo cambiarlo, ¿no? Switcharlo y decir, no, ahora yo voy a pensar como los chinos. Claro. Yo creo que el paso más difícil es precisamente aceptar que pues no todo lo que aprendiste o no todo lo que te enseñaron es 100% lo correcto. Ujú. ¿Sabes? Porque hay muchas personas que les cuesta trabajo aceptar como esa mentalidad de principiante de salir de tu país y aceptar que no necesariamente todo se tiene que hacer como donde Sí. vivías, Mm. ¿no? Es el aceptar que pues, puede haber muchas maneras de hacer las cosas. Ya. Y lo has de haber vivido tú, y por eso me gusta mucho el podcast, porque veo personas extranjeras que han venido con la flexibilidad o la mentalidad abierta que se requiere para vivir en otro país, Ujú. ¿no? Entonces me gusta escuchar sus historias y también de mexicanos que viven fuera. ¿Sabes? Me fascina la de Demis, de mexicano en Pakistán. Sí, no, Me estuvo encantan, buenísimo. ¿sabes? Ay, muchas gracias. No. Sí, es que también hemos notado eso de como, o sea, a través del podcast de Choco Cultural, como qué universo más loco existe de diversidad ahí fuera, ¿no? Claro. De cómo cada invitado es un mundo Ujú. y lo que cuenta de como de, ¿what? No, es que ¿Sabes? O son sea, historias. Yo siempre digo que ¿por qué alguien tomaría la iniciativa de alejarse de su familia, del lugar en el que creció, de la comida que le gusta, de la música que conoce, para mudarse a un país donde todo es diferente y te tienes que adaptar desde cero y aprender y hacer amigos y otro idioma? ¿Por qué alguien lo haría? Yo siempre pienso que hay algo aquí que a lo mejor no está tan claro. fijo. Estamos ¿sabes? todos locos. Sí, Sí, no, siempre tal vez algo tenemos. Sí, se requiere un cierto grado de locura para dejar lo que conoces y quererte adaptar a algo nuevo. Claro. Y quizás ese mismo elemento de locura te hace más flexible y más adaptable a una cultura. Por ejemplo, estoy seguro que tú lo viviste aquí, Claro. como dificultades, ¿sabes? Sí. Pero también muchas cosas bonitas que Claro. vienen con la adaptación. Siempre va de la mano, ¿no? Las dos cosas, o sea, cosas con las que te tienes que adaptar, pero también ganas algo, ¿no? Al Exacto. final del día. Sí. Exacto. ¿Ustedes qué dirían que han ganado allá? Pues flexibilidad,
y unas papilas gustativas aún más flexibles, ¿sabes? Se me imagino. Sí. Pues, ¿qué diría? Pues yo creo que cuando yo, o sea, nunca me había mudado sola antes de vivir en China, o sea, vivía con mis papás. Entonces, cuando me mudé a China, pues me di cuenta de lo chiquito que era mi mundo, ¿no? Como y lo grande que es, pues, el colectivo de los mundos de todo el mundo, de todo el resto de la gente. Claro. O sea, y lo diferentes que son cada uno de nosotros, de la manera de pensar, la comida que comemos, y adaptarse a eso, pues sí se tiene que desarrollar. O sea, para mí fue como, me abrió los ojos muy cañón. Sí. Sí, pero te decía de la comida, por ejemplo, Noelia cuando llegó no comía nada. Ah, no. Así, creo que bistec, taco de bistec y no mucho más, ¿sabes? Pero allá, pues, uno de los momentos más importantes cuando te estás integrando a China son las cenas, las reuniones, porque es donde socializas, donde te integras, donde conoces gente y donde haces negocios. Pero como te decía, tú no puedes pedir lo que tú quieras, entonces te ponen al centro y allá pues comen de todo. Como en México también comemos de todo, pero ellos a su manera. Y de pronto que te ponen, esta es la sopa favorita de Mao Zedong, está hecha con sangre de pato, con tofu de cerebro, o sea, y te ponen un montón de cosas. Y Noelia le costaba mucho trabajo, ¿no? Te Claro, o costaba sea, mucho con trabajo. sangre de pato Exacto. y ¿qué era cerebro de? Tofu de cerebro le llaman tofu naohua. Oh, Es mucho cerebro, pulmón, ¿sabes? Vísceras de pato. Cuando te sirven el pato viene la cabeza. Cuando te sí. sirven la gallina viene también la cabeza. La paloma viene el cuerpo completo. Los huevos centenarios son huevos ¿Paloma? fermentados. Sí, comen paloma, sobre todo, yo lo he visto mucho en el noroeste de China, comen Ujú. mucha paloma. Órale. Sí, y entonces a Noelia le costaba trabajo adaptarse y siempre decía que no. Decía, no, gracias. Pero en China, y creo que en todo el mundo, como cuando alguien te está ofreciendo lo que para ellos es Sí, lo su máximo, ¿no? especialidad, Sí, es lo sí, sí. máximo, es lo que yo Sí, sí. comía de niño, es lo que No, comía tienes que Mao. probarlo, es ¿Sabes? increíble, ¿no? Y el hecho de decir, no, gracias, ¿sabes? Así como ni siquiera probarlo, pues cierra una puerta, Claro. ¿sabes? Y se puede vivir con ello, muchos extranjeros lo hacen. Pero el momento en el que tú das el paso a tratar de integrar es cuando empiezas a abrir la mente y decir, bueno, al menos lo voy a probar. Ya. Y es lo que le digo a Noelia, podemos probar de todo, pero no necesariamente nos va a gustar, Sí. ¿sabes? ¿Y se acuerdan de, o no, te acuerdas de un plato específico donde dijiste, no, este sí, y vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal? Yo creo que algo que dije así como de, ay, no sé si me voy a atrever, y me atreví y dije, ah, pues no está mal, fue un platillo que tienen en la provincia de Sichuan, que es tofu con cerebro de cerdo. Ok, Pero viene todo en una salsita de chile que está muy buena. Y la verdad es que al final ni distingues el tofu ni distingues el cerebro. O sea, claro, todo te sabe igual. claro. Pero incluso aquí también una vez grabé con un compa que tiene familiares aquí en una colonia Martín Carrera, Ujú. que ahí también comimos eso, según yo. Sí, ¿Cómo se llama? come Tacos mucho. de seso, ¿no? Sí. Sí, en México también se come mucho. Lo que pasa es que yo nunca había comido nada de eso. O sea, yo he visto, pues sí, muchas taquerías que tacos de cabeza, tacos de sesos, hasta de testículo y todo, ¿no? Pero Claro, yo nunca lo había probado. Entonces, pues la primera vez que empecé claro. a probar eso fue en China. No, sí, Sí. es un shock. Sí, te decía, acá también comemos de todo. Tú puedes Claro. incluso ir, no me acuerdo cómo se llama el mercado donde venden, que San sí, Juan. San Juan, que Ajá. venden insectos, que Ah, venden, sí. ¿sabes? Que no es algo que coman todos los mexicanos, no No, lo vas a encontrar en no, cualquier parte. Pero sí los mexicanos somos de muy buen comer. claro. Y Pero, también que usan todas las partes del claro, animal. Hoy fui a claro, la Merced en la mañana sí, y no manches, o sea, pues están exacto. ahí colgados, ¿no? Todos los animales, Ujú, las patas, vísceras, lo que ujú. quieras. Sí, somos de muy buen comer, pero ellos lo hacen a su manera, ¿no? Claro. Sí. Y es más frecuente quizás que encuentres este tipo de platillos de sangre de pato y tal. Mm. Entonces a Noelia le costó trabajo adaptarse en un principio. Yo creo que lo más, o sea, lo que más, o sea, mi límite un día estuvo en
Vino hace poquito a la ciudad en la que nosotros vivimos un youtuber que se llama Araya Vlogs, Ujú. es de Costa Rica, Mm. y dijo, no, pues es que quiero probar este platillo que es de rana. Y Mm, yo, ¿de rana? Pues nunca había escuchado del platillo de rana en Shenzhen, bueno. Y entonces dice, sí, 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 no sé qué. Y ya Max investigó y encontró un lugar. Y vamos al lugar y total que nos traen la rana de este tamaño, bueno, Viva. en un Viva. sapo, viva, en un plato. Y yo me quedé así como de, Pero era de, esa va a ser, ahorita se la vamos a Sí. preparar o cómo Sí, Te era? la no, traen. no, esa fue para que vieras que que es fresco, que Ah, tienen claro. la comida fresca. Entonces nos la pusieron ahí y nos dicen, cuidado porque les puede saltar encima de nosotros. ¿No? Espérate, tranquilo. Y luego ya sí, se la llevan y te traen la rana. Te traen muchas ranas y las echan a la sopa y puedes ver los músculos como todavía sí, brincan no. de que son frescas, de que las acaban de despellejar. Entonces allá eso es visto como frescura. Tú vas a un mercado y si quieres comprar pescado, el pescado lo tienen en peceras, lo tienen vivo. Porque allá eso es una señal de frescura, te estoy Claro. vendiendo producto fresco. En cambio acá, y a lo mejor en Alemania, si tú vas a comprar pescado, el pescado ya está muerto. Sí, ¿Sabes? sí. A veces, por ejemplo, en donde yo vivo, en el mercado traen a veces el pescado en carretillas. Y tú no sabes si es de ayer, o es de antier, o es de hoy, Ya. ¿sabes? Pero Claro. allá valoran mucho la frescura. Sí, 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 sí. Ujú. No manches. Y ahora que me acuerdo que viajamos a Portugal, y no sé, en España también sucede eso, que a veces en algunas partes cerca de la costa tienen los restaurantes, tienen luego su acuario ahí, ¿no? Y Sí, puedes decir, ah, mira, esa langosta. sí, 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 sí. sí, pero no sucede como en el mercado. En Ya. el ¿Sabes? En supermercado. restaurantes sí. En la Claro. Marquesa, por ejemplo, Sí, sí, tienen sí. las truchas, tú las sacas, te las hacen ahí Sí. frescas. Pero allá es en en el Walmart. Claro. Vas No al manches, sí Walmart y está está en la cañón. pecera. Creo que incluso vi un video de ustedes Sí. Hicieron varios, ¿no? En supermercados. Sí, 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 sí. sí, creo que ese lo vi. sí Todos los tiene... supermercados sin falta. O sea, da igual si son grandes, si son chiquitos. O sea, hay supermercados del tamaño del Oxxo, Ajá. pero tienen su sección de pecera. No Ujú. manches. Sí, muy común. En Alemania no tienen No, peceras. hombre, no, no, no. Es que en Alemania lo que pasaría es que llegarían los ambientalistas, ¿no? Ah. Derechos animales y te harían un desmadre. No digo que toda la población es así, pero Sí, pues en Alemania es un país donde muchos diferentes grupos se quieren apegar a una moral y siempre instruir con la mano así, ¿no? O sea, no claro. han de tardar hasta que pasa algo así. Sí, sí, quizás es como el otro lado de la balanza, ¿no? Es otra mentalidad completamente Sí. distinta. Sí, porque hay hasta las gallinas, ¿verdad? Vas y en la esquina te encuentras Ay, gente que tiene sí. las gallinas así en jaulas y te Ya. las matan ahí enfrente y No tú las Donde manches. ves. vivíamos nosotros, que era un pueblito que se llama Yangshuo, bueno, un pueblito de... El condado tiene 300,000 habitantes, pero en esencia, en comparación con muchas partes de China, pues es un pueblito. Y justo enfrente de de la comunidad en la que vivíamos, de donde estaba nuestro departamento, se ponía un mercado y venían las personas que, bueno, las señoras o los señores que vendían sus gallinas y sus patos, pero como en cestas así redondas, que las agarraban y se las llevaban y las colgaban en la moto, las cestas, o sea, ahí dentro iban Sí, todas sí. amontonadas las gallinas, o sea, pero muy Sí, es muy interesante. común. Órale. Y existe también como, pero no, estamos viviendo ahora, hoy en día, en una época donde siento como muchas culturas en el mundo se mezclan, ¿no? O sea, Sí, por ejemplo, cuando yo llegué a México hace 3 años, yo noté, o sea, nunca había estado antes en los Estados Unidos, pero yo noté muchas cosas que yo tenía catalogado como muy gringo y los vi en México, ¿no? Mm, Como, no sé, por ejemplo, en mi vida nunca he comido tan buenas hamburguesas como en México, ¿sabes? Y los hamburgers era para mí siempre, no, sí, pues es de los gringos, ¿no? sí, Los malls súper grandes, ¿no? sí. Ciertas partes del consumismo, Ujú. Coca-Cola, etcétera, refresco, Sí. ¿no? Dije, órale, esto también existe y ahí entendí como México también trae un sello muy cañón, claro, de Estados Unidos y viceversa. O sea, si tú vas a Chicago o Los Ángeles, etcétera, vas a escuchar español en sí, todas claro. partes, vas a comer buenos tacos, Claro. etcétera.
¿Eso también existe allá? Como que, no sé, una influencia más occidental en la cultura de los chinos, ¿o todavía siguen resistiendo, digamos? Yo diría que hubo un tiempo que querían traer todo de fuera. Como te lo dije anteriormente, durante 30 años estuvo cerrado, entonces no Claro. había nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Shenzhen, que es la ciudad en la que nosotros vivimos, fue denominada como una zona económica especial, donde se iba a poner a prueba un sistema dual, si quieres decirlo, donde se iba a admitir inversión extranjera. Ajá. ¿Qué significó eso? Que se permitió la entrada de cadenas como McDonald's. Ahí está el primer McDonald's que se abrió en toda China. Al día de hoy todavía tiene su placa. Se admitió la entrada de KFC. Se Ujú, admitió la entrada de marcas de automóviles extranjeros ujú. y la gente se volvió loca. En cuanto se abrió el McDonald's, se hicieron colas de horas y horas y horas para poder comer una hamburguesa. Pero de McDonald's, Y o sea, es no una manches. locura. Sí. Y trabajar en McDonald's era algo de prestigio. El obtener un empleo para envolver hamburguesas de McDonald's era prestigioso y Claro. pagaban el triple que un trabajo normal, No porque manches. era un privilegio. Entonces, las marcas extranjeras, tanto de autos, comida, ropa, perfumes y demás, eran percibidos como algo de alto nivel, que no cualquiera podía comprar. Ujú. Entonces hubo un boom brutal y una demanda brutal por productos y marcas extranjeras que se empezó a popularizar en ciudades como Shanghái, Shenzhen, Beijing. Tener maestros extranjeros era Sí. visto y al día de hoy sigue siendo visto como una señal de estatus. Ujú. Pero, ¿qué pasó? Que este boom tuvo un cambio en la pandemia, porque explota la pandemia y tanto el gobierno como la situación empezó a reforzar en los chinos la mentalidad de somos un país que hace bien las cosas, somos un país que produce cosas de calidad, Somos un país fuertes. capaz de que controlamos muy bien la pandemia, que no necesitamos de fuera y la mentalidad empezó a cambiar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en una empresa china, antes de la pandemia, mi jefe me empujaba mucho a que comprara un carro, porque el carro es la señal de casi casi de que das el paso a la adultez. Ya Ujú. eres una persona hecha y derecha, ya tienes tu carro y es una señal de estatus. Entonces yo le dije, oye, pues hay carros bien baratos, chinos, hay unos que se ven muy bien. Y me dijo, no, 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 no compres carros chinos. Los carros chinos no son tan buenos. Tienes que comprar un carro extranjero, o sea, un Mercedes, un Un BMW, carro un alemán. carro alemán. Decía. No, Alemania ya hasta la pandemia era así el top de la calidad, ¿sabes? Y después de la pandemia, la mentalidad cambió, pero al 1000%. De pronto pasaron de querer iPhones y de querer BMWs y carros alemanes a querer producto local, a darse cuenta de que Huawei, Xiaomi, de que automóviles de BYD, de Jack, tienen una calidad superior a un precio menor, al menos en China. Yo no tengo experiencia con el producto de aquí, pero sí es verdad que ellos lograron producir cosas de muy buen nivel a precios mucho menores, porque tienen ciertas ventajas, ¿no? Ellos Claro. lo fabrican, ya tenían el know-how de muchas empresas. Sí. Y sea como sea, podían hacer buen producto. Entonces sí hubo ese cambio de mentalidad brutal, que ahora que lo pienso ya no me acuerdo cuál fue tu pregunta. Sí, como si hay como influencia occidental Ah, en sí. China. Sí, entonces sí la hubo, en su momento fue muy fuerte y al día de hoy todavía la hay, pero se está revirtiendo mucho la tendencia. Claro. Ahora están teniendo un sentimiento muy nacionalista que obviamente hoy en día se está exacerbando por lo que está pasando, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Que Ujú. Estados Unidos de una política de apertura parece que van al revés ahora, Mm, ¿sabes? Como que quieren ahora cerrarse. mm. Y entonces lo que en un momento pareció un mundo orientado a la globalización, hoy parece que está yendo hacia donde China fue en su momento. ¿Sabes? Claro. Como que se está empezando a cerrar. Sí, sí, sí. Y China al contrario, China se está queriendo abrir. Abrir. Sí. Entonces está interesante. No, no, no. Y ustedes como siendo extranjeros allá, ¿cómo les tratan? O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí en México, claro, hay también de las dos, aunque la mayoría, como dice, wow, no, en mi caso, Alemania, ¿qué onda, no?
o no sé, ya luego les causa mucha curiosidad la historia. Sí. Me preguntan mil cosas también sobre las marcas alemanas, etcétera. Hay un poquito de xenofobia, pero en el caso de Alemania es muy poco. Ahí cómo es la onda cuando dicen, no, saben que somos una pareja mexicana española. Pues yo diría que la mayoría de la gente te recibe súper bien. Bueno, ellos se dan cuenta que no eres de ahí, ¿no? Claro. Pues te ves diferente. Max es así, bueno, lo ves desde donde sea porque es muy alto, ¿no? Entonces, pues yo creo que, o sea, vas a China y te sientes casi, casi como una superestrella. Todo el mundo, me puedo tomar una foto contigo. Todo el mundo te dice, ay, qué guapo eres, qué bonita eres, me gusta mucho tu nariz, tus ojos. O sea, te lo dicen súper abiertamente. Y de hecho eso es algo que cuando llegué a China y decían, tanto hombres como mujeres, llegan mujeres y le dicen a Max, ay, qué guapo eres, ¿no? O sea, no es que le estén tirando la onda, es que se acostumbra. Yo agregaría ahí que no es en todas partes. En No, China, como te dije, hubo zonas que se desarrollaron mucho más rápido y sí, primero, que son las que inicialmente eran zonas económicas especiales. Ujú. Y pues esas prácticamente hoy son como cualquier otro sí, país de primer mundo, Ya. como Corea, Japón, como cualquier país de Europa. La gente ya tiene una mentalidad completamente abierta. Pero si tú te vas al resto del país, que sigue siendo el 90% del país, si te vas a los pueblitos, si te vas a las aldeas, Ujú. la gente pues todavía no ha tenido esa conexión con el extranjero. Claro. Entonces, y cuando te ven, a Es veces como- hasta explotan, ¿sabes? Sí. Y les hablas en chino y ¡boom! Todavía sí. más. Uf, Es que de por sí no lo como pueden que creer. verte a ti visitando su país no es como de, ay, qué padre, esta Claro. persona está interesado en mi país. Pero luego ya por eso se sorprenden tanto cuando hablas su idioma, aunque lo hables poquito, Ujú. porque para ellos es como un detalle que es como de, wow, esta persona dedicó tiempo a aprender mi idioma, o sea, puede comunicarse conmigo. Pero es más fuerte por lo que te decía de que cada región tiene su propio dialecto. Entonces hay veces que por hacerte el cumplido te dicen, hablas chino mejor que yo, qué loco. Y a veces sí es verdad. A veces son personas que tienen un acento muy fuerte y muchos modismos todavía muy integrados al cómo hablan. Entonces a veces sí pasa, que hablas mandarín mejor que ellos. Y la sorpresa es increíble porque es muy bonito ver esa reacción de un chino que no ha tenido contacto con el exterior. Claro. ¿Sabes? Se ve la ilusión en el Claro. rostro y se Eso quieren también lo tomar que la vi en foto. sus videos. Está padrísimo Sí. eso. Es súper Es bonito. muy genuino. Es súper bonito y probablemente lo hayas vivido. También creo que puede haber mexicanos que vivan en ciertas partes que nunca han conocido un alemán. A Ya. lo mejor un gringo sí. Claro. ¿Gringo está bien dicho? Sí, sí, tú, yo cada No, ya, rato. ya ni sé, porque en China hay un debate muy fuerte con la palabra laowai. ¿Qué es? Laowai es como Extranjero. ¿Puedo adivinar? Tengo un vecino que vivió también en China, en una Ajá. parte donde le dicen Diablo Blanco. ¿Es eso? Ah, Guilao. Ese es Ese es otro. Huela. Ese es otro. Laowai es, de inicio es un origen, el origen de la palabra es amistoso. Ujú. Laowai, Lao significa viejo Ujú. y Wai viene de extranjero. Ok. Entonces, en inicio es un término amistoso, pero que utilizado en contextos diferentes puede sonar agresivo. Ujú. Entonces hay un debate entre los extranjeros que vivimos en China en si es apropiada o no la palabra. Y al final la conclusión es que depende del contexto. Claro. Si yo te digo así como la guay, regrésate a tu casa, pues ya sabes que no está bien. Y gringo, yo no sé realmente, porque nosotros lo usamos amistosamente. Para Ujú. nosotros, para mí al menos como pues mi compa gringo, o hay youtubers que lo usan mucho, Pues como sí. Ford. Sí, ¿sabes? Ford, sí, El Rafael, gringo es- mexicano, sí. ¿sabes? Que saludos a Ford si nos Ándale. ve. Pero yo lo veo amistoso, ¿no? Claro. Pero al final del día no sé si los extranjeros Sí. lo Pues ven, igual ¿no? también depende del contexto, ¿no? Ok, Sí. ya. Todo Bueno, con entonces, respeto aquí, todo ¿eh? con No atacamos respeto, a nadie. Sí. Porque si tú dices, ay, maldito gringo. Sí, ya funados, ¿no? El exclusiva. Cancelado. Sí. Sí. Y entonces, a ver, esa palabra, ¿cómo era? La guay. La La guay. guay. Ah. Y la otra palabra. Güeylao. Güeylao. Ese sí Es como parece, pero al revés. es la guay, fantasma sí. blanco. No, porque güey significa... Fantasma blanco. Fantasma. Güey es fantasma. Ok. Y guay significa afuera. Ok. Son palabras diferentes, aunque suenen similares. Ok. Y fantasma blanco sí fue un término que se utilizó
en Hong Kong, en Shenzhen, especialmente en la zona de Cantón, Ujú. para referirse a los extranjeros y muchas veces de manera despectiva. Entonces, Claro. Güey Lao yo sí creería que es un poquito más ofensivo que Claro. Lao Bai. Órale. Una vez cachaste una persona diciendo eso, porque no me acuerdo, lo usó de forma despectiva Ah, sí. y ni de chiste se esperaba que Max lo iba a entender. Esa fue, si lo hubiéramos grabado, se hace No, viral. viral. Esa madre es viral. Ese No sí se manches. puso, pero como fantasma blanco ese señor. No, el fantasma blanco fue él porque, Por porque eso estábamos digo. en una fila y dijo algo, ay, como estos fantasmas blancos que se creen que pueden venir aquí y bla, bla, bla. Sí, ¿qué Y hacen entonces aquí? volteó y le, oye, nada más ten cuidado porque algunos fantasmas blancos sí entendemos lo que dices y te lo digo con respeto para que no te pase, ¿sabes? Para que no te metas después en situaciones incómodas. Y se puso blanco y me dice, no me refería a ti. O sea, es que hay fantasmas blancos Ah, que, o sea, claro. tú no eres eso. O sea, entonces me dio risa, pero sí fue incómodo. Y éramos el único extranjero ahí, Claro. ¿no? Ajá. Justamente yo vi un video que es súper viral de un chico, creo que afroamericano, Ujú. que vive en China Ujú. y está pidiendo comida y habla muy bien chino, ¿no? Y Ah. también le dicen, no, este güey, ¿qué hace aquí, no? Sí. Pero le hace negro, bla, bla, bla. Y dice, como en el momento, o sea, él está grabando todo, obviamente, ¿no? Y les habla en chino. Para mí es muy fascinante escuchar a alguien como que, pues, evidentemente no es de China. Claro. Pues hablar, ¿podrían decir algo? No sé. Yo cuando estudiaba en la Universidad de Suzhou, chino, Ajá. los primeros años, tenía una compañera que era mitad alemana, mitad china. Ok. Y ella tenía un novio que era de Nigeria, Ah. o sea, era nigeriano, así negrito, con el pelo pues afro. Y y él estaba estudiando medicina. Entonces luego le tocaba ir como que a un pueblito a hacer prácticas, ¿no? Y pues sí decía que la gente, o sea, los abuelitos del pueblito lo tocaban, porque para ellos, Claro. o sea, seguramente nunca habían visto una persona de raza No manches, aquí eso africana. sería muy mal visto, ¿no? Y Me imagino. el pelo también se lo tocaban, porque Claro. pues es bien diferente. O sea, los chinos normalmente tienen el pelo muy lacio y Ujú. negro, ¿no? Entonces para ellos es como, wow, ¿qué onda? Esta persona es bien diferente, ¿no? Bueno. Pero creo que se refería a si Sí. podías decir algo en En chino. chino, pero no pasó nada. Ah, algo en No pasó chino, nada. ¿cómo? Pero ahora tú, entonces. Ok, Bueno, ok. No. no te preocupes. 他又让你说中文，但是你刚才听不懂，然后你就开始讲其他的故事，但是他觉得有点奇怪，我看他的脸有点尴尬。我肯定没听懂。 Está 我以为 agarrándome. 是才要说。 Está padrísimo. ¿Ustedes a veces hablan en chino entre ustedes? Nah, yo Aquí diría en que México, no. seguro, ¿no? Cuando ya Ah, nadie, yo me- luego en el metro, cuando No lo quieres que hacemos. los demás, no. Te voy a decir, sí lo hacemos, pero siento que suena medio mala onda, ¿no? Pero no, es que ¿qué pasa? Que en China estamos acostumbrados a que nadie nos entiende. Claro, Entonces en el metro hablamos libremente, ¿sabes? Todo eso que pasa por tu cabeza lo puedes decir y eres como un fantasma, nadie te entiende. claro. Entonces nos acostumbramos a hablar de una manera, pues quizás Muy libre. muy directa, muy libre. Y cuando venimos acá no queremos hablar. Claro. Porque de pronto es que acuérdate que aquí todos te entienden. Sí. No vayas a decir una De tontería. que nosotros en China vamos así como de, es que ya levanta tus calzones del baño, ¿no? O así. Y como se nos olvida que aquí ya andamos diciéndolo y la gente alrededor así como de, ¿de qué están hablando estos Sí, sujetos? entonces, pues aquí a veces sí, cuando estamos en el metro y queremos decir algo que sería incómodo, por ejemplo, eso de no lavaste tus calzones, pues sí llegamos a decírnoslo en chino, pero no es una práctica común. Entonces, no es como que en el día a día nos vamos a hablar en chino. Sí, no. Es que sonó muy raro. O sea, raro en el sentido, pues no muy visto, pues, ¿no? Como dos Sí. personas Sí, que evidentemente no son de China hablando en ese idioma, pues. sí, espero que nadie traduzca lo que te dije, porque Ah, ¿qué dijiste? nos van a No, funar. seguramente, ¿eh? Luego sí me ha tocado banda mexicanos que sí hablan. Porque, pues claro, también aquí en Ciudad de México hay muchas empresas chinas. ¿Ya? Ujú. Sí, cada vez Sí, más. muchísimo. Muchas marcas de coches, ¿no? También. No, de plazas comerciales También. y de Sí, todo. coches y demás, ¿no?
Ujú. ha aumentado mucho. Justamente, no sé cuál es la marca, pero lo usan bastantes como Uber, los que manejan en Uber, InDrive, etcétera. Es como un coche que tiene como una puerta lateral, como Ujú. que se abra así, es como 100% eléctrico. Ah, Y sí. es comparado con todo lo que se puede conseguir en el mercado, al parecer Ujú. bastante barato. O sea, te Sí. cuesta, creo que a partir de 200,000, lo que pues una buena Ujú. motocicleta es lo que cuesta, ¿no? Sí. Sí, Pero es un coche familiar Sí, 100% sí, sí. eléctrico. no Sí. gastas gasolina, Ujú. la gasolina está carísima. Pues sí. No, es que allá, y yo siempre le decía a Noel, eso tiene que llegar a México, eso es una manera Sí, un método de transporte que es muy económico. Allá puedes cargar tu vehículo eléctrico con un yuan, que son como 3 pesos, Ujú. y te da movilidad para una semana. Órale. Entonces allá ven la movilidad como un derecho, o sea, no puedes esperar que tu población sea productiva si no le das una manera de moverse. Pues sí. sí. Entonces se popularizó mucho y ahora me da mucho gusto ver que está llegando para acá. Sabes que es un método de transporte económico, es un método de transporte seguro, muy, muy viable. Y entonces sí vi que están llegando muchos empresarios chinos trayendo soluciones que hayan funcionado muy bien y las están trayendo para acá. Entonces sí, sí he visto que hay muchas marcas. Leí por ahí que 1 de cada 5 carros vendidos en México son chinos, que hay centros comerciales ya todos chinos, pero también vi que eso generó polémica, Claro. ¿sabes? Que como dije, no todo es blanco-negro Sí. y que muchos comerciantes pues lo vieron como algo que les está quitando una fuente de Como ingresos. una Ujú. especie de invasión, ¿no? Sí, no quiero llamarlo invasión, pero sí como un tema polémico, ¿no? O sea, que tan fuerte fue la influencia china en su momento que llegó a generar esa polémica, Sí, ¿no? definitivamente. O sea, solo miren en YouTube, busquen China o productos chinos centro, van a aparecer ahí varios videos de creadores, ¿no? Y si leen los comentarios, o bueno, primero entrevistan obviamente personas, comerciantes mexicanos de allá y si dicen, o sea, sí estaban o están preocupados, ¿no? Porque, Sí. pum, llega y pues sí, como en el centro hay mucha presencia china, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Sí, ¿no? Es pues tratar de encontrar el balance entre el beneficio que traen y pues lo que le cuesta a los comerciantes, ¿no? mm. Pero bueno, para eso habría que estar más informado del tema, porque te digo, yo nada más sé lo que vimos allá. Pero es correcto, o sea, sí causa mucha como polémica, ¿no? También es que la polémica también ya luego vende, ¿no? O sea, como en redes Sí, sociales si sí. pones un buen clickbait, ¿no? Como, Sí, exacto. Es lo malo que hoy tener la versión completa es complicado, ¿no? sí, Porque el algoritmo tiende a alimentarte lo que a ti te interesa claro, y muchas personas no quieren escuchar la otra versión. es Y a exactamente. veces es difícil saber cuál es la otra versión, ¿no? O cuál es la verdad, son peligrosas luego las redes Mm, sociales, ¿eh? sí. Ahí cómo funcionan las redes sociales, porque tengo entendido mucho está como bloqueado allá, lo que aquí Sí. consumimos en el día a día, o sea, Facebook, Instagram, YouTube. Pues va muy, Es muy al muy tema, interesante, sí. porque justo lo que decimos, que hoy en día es difícil tener la imagen completa de un tema complicado. Por ejemplo, en este caso, la polémica de los chinos comerciantes en México, pues Ujú. yo no soy experto en el tema. Yo no soy experto en economía, no soy experto en migración. Yo hago videos de viaje en China y eso no me califica a mí para hablar de si eso está bien o mal. Ujú. Puedo darte una opinión, pero es Claro. una opinión sin fundamento. Entonces, ¿qué pasa allá? Que allá lo que creen es que especialmente hoy en la época en la que cualquier persona puede tener difusión sobre cualquier tema, Ujú. tiene que haber un órgano que se encargue de controlar qué es lo que llega al público. Te repito, si tú eres quizás mago Ujú. y eres un gran mago y tus videos son muy virales y entonces tienes influencia sobre cierto número de personas, puede haber millones de personas que te admiren y esa admiración se puede convertir en un sesgo. Entonces, si el mago de pronto decide que quiere hablar de política, puede influir sobre muchas personas. Ujú. Pero ¿qué faculta al mago para hablar del tema? Pues, no. ¿Qué calificaciones Sí. tiene para hablar de política, para hablar de economía? ¿Por qué vamos a permitir que influya sobre tantas personas? Entonces en China lo que hacen es tener un órgano
que controla la información de acuerdo a los objetivos de la nación, ¿sabes? Entonces, eso no significa que lo que se difunde sea bueno o malo. Significa que va alineado con los objetivos del partido y del país. Entonces, en gran parte yo estoy de acuerdo y en gran parte también estoy en desacuerdo, porque es difícil saber qué es lo correcto. Pero sí creo que en una época en la que la difusión es tan amplia, eventualmente vamos a necesitar control. Vamos a necesitar un órgano que... O Regulación. más, por ejemplo, los deepfakes. Sí, no, O está las cañón. noticias falsas. Sí, sí, sí. Mi madre a veces llega y me dice, oye, no puedo creerlo, Sí, con ¿viste? esos videos de IA luego, ¿no? Exacto, y le dices, mamá, eso es inteligencia artificial, no te creas todo lo de TikTok, ¿sabes? Y es Sí, lo sí. que tratan de evitar. En Alemania, por ejemplo, ahora hay un tema de como personas que hablan de nutrición, que con millones de personas que lo siguen, que ven sus videos, pero recomiendan cosas. Por ejemplo, una cosa es de comerse los huesos de los chabacanos. Ah, caray. Y incluso en esa fruta en específico, pues si tú comes un poquito de más, esto ya podrías valer. Ah, como ¿No? si fuera ¿de veneno. verdad? Sí, sí, sí. O sea, trae, ¿cómo es? Blausäure. Bueno, Ah, ya. Un químico. un químico, un veneno, pues. Ujú. ¿No? Pero, claro, en ciertos círculos, como un poco más woo es como, wow, es que esto cura esta y Claro. esta cosa, etcétera. La industria nos está mintiendo, etcétera. Como es difícil, ¿no? Porque por Sí. un lado también, claro, si tú pones como un órgano ahí, pues ahí controlas a Claro. lo que sale. O sea, tal vez ya ni sale la verdad, sino Sí. solo lo que el Exacto. Estado quiere, lo que Sí. salga, ¿no? Y sí siento que en una época como ahora va a empezar a haber una necesidad de tener creadores de contenido con calificaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando un TikToker habla de derecho, pues que sea un abogado, ¿no? Ujú. Que tenga cierta trayectoria, que el consejo venga de un profesional. Ujú. Y me gusta mucho, por ejemplo, que en YouTube ya cuando estás viendo contenido de salud, a veces pone abajo así como este es contenido Sí, hecho por un médico de salud, Claro. avalado por bla, 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 bla. claro. Entonces ya sabes que viene de una fuente confiable, ¿no? Yeah. Y pues es lo que tratan de hacer allá. Por eso no puedo decir que estoy en desacuerdo con la censura, Claro. porque cumple un papel. Y eso tampoco quiere decir que ellos estén como incomunicados ni nada. O sea, un pensamiento muy ignorante que la verdad yo tenía antes de mudarme a China, es que yo decía, si no tienen Google ni Facebook, pues como que utilizan, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué tienen por allá? Y la realidad es que tienen redes sociales súper avanzadas, Ujú. muy completas. O sea, las redes sociales chinas, compras en ellas boletos de tren, pagas tu luz, tu agua, o sea, son aplicaciones multiusos totalmente. Ujú. ¿Dirían que China va a dominar el mundo en algún momento? Nah. O sea, en el sentido de como yo diría, por ejemplo, los gringos Ujú. nos han, o sea, también no despectivamente, ¿no? Pero Estados Unidos sí han puesto su sello. Sí. Tenido su influencia en muchísimos países, incluyendo en México y Claro. en mi país de origen. De igual manera, ven que China podría ejercer un papel parecido en algún momento en el mundo. Definitivamente Pues- creo que va a desempeñar un papel muy importante y va a tener una influencia muy grande, pero no diría que de ninguna manera están tratando de dominar al mundo. Eso es mucho Sí. lo que nos intentan vender, ¿no? Sí. Como el enemigo chino, como que ahí están ya trabajando y no Sí. dejan de trabajar y son muy competitivos y Claro. nos van a arrasar y, ¿no? Eso es muy como lo que... Pero es que también, como digo, hay que ir a más profundo y no solo escuchar esas partes, porque ¿qué es dominar al mundo en primer lugar? Si me lo preguntas cuál es la política actual de China, dicen no, el principio es una armonía global, Ujú. ¿sabes? Dicen una prosperidad en conjunto. No me acuerdo cuál es el término que utilizan precisamente, pero la idea es eso, un bienestar general del mundo. La idea es que es una mentalidad de abundancia, de que hay para todos, de que todos podemos estar bien. Y lo que hemos visto, Noelia y yo en China, es que es verdad. La gente que anteriormente era pobre y que tenía que comer tierra y piel de árbol, corteza de árbol,
hoy en día tiene un bienestar tremendo, que no son millonarios, pero tienen acceso a transporte muy decente, a trabajos muy decentes, un estilo de vida muy bueno. Y ellos creen que se puede, si dejamos de lado la codicia, se puede alcanzar ese bienestar. ¿Qué pasa en China, por ejemplo? Cuando un millonario llega a cierto punto, se podría decir de cierta manera que lo limitan, porque es como, para que tú hayas llegado hasta donde estás, has necesitado de mucha ayuda del gobierno, de los campesinos. Sin los campesinos no tendrías lo que necesitas para hacer tu negocio. Entonces te toca regresar algo a la sociedad. Entonces los topan en cierto punto y ahora los ingresos tienen que ir a programas de beneficencia, Ok. ¿sabes? Entonces yo, ¿Y se alinean? O sea, no pasa, por ejemplo, que un millonario o billonario chino dice, no, ¿saben qué? Mejor me voy. claro, pasó. Porque Jack Ma. pues, Ya me pasó. trata mejor en Dubái, o mejor, Sí. o sea, me Sí. trata, ¿no? Ya más individualista, pero más egoísta. Ujú. En Dubái, en Estados Unidos, en Suiza, etcétera. Claro, ya pasó. Sí. Y con Jack Ma, ¿sabes quién es Jack Ma? Sí, claro, el fundador Alibaba. de Alibaba. Sí, él ahora está, no voy a decir una lista negra, pero está en una mala postura Ya. con el gobierno chino porque pasó precisamente eso. Lo quisieron topar, quisieron como que aportar a más. Y él dijo, ¿por qué? Eso es mi trabajo, es mi proyecto de vida, mi esfuerzo. Yo logré esto con mis propios recursos y ¿por qué voy a andarlo repartiendo? Pero lo que dicen, o la mentalidad de ella es que no, es imposible que tú hayas logrado esto por ti solo. Claro. Es imposible. De cierta Los manera obtuviste ayuda. trabajadores, Exacto. infraestructura. Los etcétera. trabajadores, la infraestructura, que el gobierno te haya apoyado. O sea, no todo lo que tienes viene solo de ti, jamás. Y yo sí creo en eso. Entonces, sí creo que China de verdad quiere esa armonía global. Ojalá que el tiempo no, ojalá que esto no envejezca mal, pero yo de verdad creo que es así. Claro. Pero China no está hoy en el trono, entonces es imposible saber qué es Claro. lo que pasaría, ¿no? Sí. ¿Y qué pasaría si, pues, en China emprendes a partir de qué tan alto es ese monto cuando ya dicen, oye, vente, hay que hablar qué hacer con tus ingresos, con tus ganancias? Dices el monto en el cual dicen, oye, Ajá, que es 1 millón, ya tienes 10 mucho millones. dinero, Ajá, tienes que aportar más al país. ajá. Pues no lo sé, Es que yo no, no lo no es tengo un claro. monto como tal. Yo diría, por ejemplo, el gobierno cada año tiene una junta en la cual designan sus metas y sus objetivos. Por ejemplo, en su momento fue, queremos un país. Pues, contaminaron mucho el país en su momento, con lo de las fábricas, con lo de convertirse en la fábrica del mundo, se contaminó mucho. Entonces llegó un momento en el que China dijo que ahora tenemos que limpiar el país, tenemos que revertir el daño y también queremos apostar por nuevas tecnologías. Entonces decidieron apostar por la tecnología de carros eléctricos, la industria eléctrica. Entonces el gobierno ese año dijo, ahora la política es que el que le entre a la industria de las baterías eléctricas, los carros eléctricos, va a haber todo tipo de apoyos. Va a haber subsidios, va a haber recortes en los taxes, en los impuestos y va a haber mucho apoyo. Entonces, con esos mismos incentivos, mucha gente le entra y empiezan a aportar, ¿sabes? Entonces no necesariamente viene de cuando llegues a 100,000 tienes que empezar a repartir, Ya. sino que desde la base se crean empresas que de cierta manera se alinean con los objetivos claro. del partido en beneficio de. Claro, como subvenciones, Exacto. básicamente. Sí. O sea, puede venir de muchas maneras. No necesariamente te van a topar y decir, y Claro. a partir de ahora me vas a dar tu dinero. Pero, por ejemplo, lo que sería entonces sí un mito que en China no te puedes hacer rico. O sea, eso es No, una no, es mentira. un mito. Tú puedes- 100%. No, al contrario, yo creo que si ellos pudieran que todos fueran ricos, lo dirían que sí, que qué bueno. La cuestión, porque yo creo que el dinero no te hace bueno o malo. Ujú. O sea, el dinero más bien potencia lo que eres. Si eres una persona individualista y egoísta, el dinero te va a hacer más egoísta. Y si eres una persona que trae los principios y las bases correctas, te va a ser una persona generosa, una persona empática, una persona que se preocupa por los demás. Entonces lo que ellos trabajan es que desde las bases la gente tenga la educación para que si eventualmente, Es que es lo que siempre viene. Ay, sí, ¿verdad? si eventualmente tienen esa situación, pues sean de cierta manera, ¿no? Órale. Ujú. Está súper interesante, sobre todo también
como hay algunos creadores que dicen, no, en Latinoamérica nos tenemos que orientar mucho más a China, a ese modelo, ¿no? Ujú. Porque claro, Latinoamérica siempre ha tenido un poco, como dicen, como tan cerca de Estados Unidos, tan Sí, lejos de Dios, ¿no? siempre Sí. dicen eso. Sí, y no sé, como ven algo así posible, como porque también en muchos países de Latinoamérica por su herencia ancestral, para así decirlo, existe también ya más, pues el colectivismo por lo menos Sí. en la sociedad mexicana, yo lo siento, pues sí está más presente, por ejemplo, bueno, en la mía también está presente, pero de otra manera. Sí. Aquí como el tejido social funciona como diferente, ¿sabes? Ujú. Como que conoces todos, saludas todos en el parque, Claro, ¿no? claro. Como entre los vecinos hay grupos de WhatsApp. Eso, por ejemplo, en Ujú. Alemania no existe. Ni los saludas, ¿no? No. Sí, es Sí. verdad. Pues yo creo, o sea, digo, no soy muy entendida en política ni nada, pero yo lo que he aprendido es que detrás del sistema político o la organización de China hay un proceso también de educación para que, o sea, orientada a que ese sistema pues sea compatible con los intereses de la gente, que la gente pues tenga los valores de que todos tenemos que luchar juntos, ¿no? Del colectivo, como dicen, ¿no? Mm, Yo creo que ese sistema no necesariamente se adapta a otros países del mundo. Yo creo que ningún sistema necesariamente se adaptaría igual en un país claro, que en el otro. claro. Sí. Sí, sí, creo. El mexicano y es algo que me fascina, es muy familiar, Sí, también es muy colectivo y es algo Sí. que tenemos en común con los chinos. Nos preocupamos mucho los unos por los otros. Los mexicanos valoran mucho al abuelo, a la abuela y es algo que sí, no se pierde. Y una de las cosas que me gustó que dijo alguno de nuestros presidentes pasados, que si el mexicano no se pierde en las drogas o en sustancias es porque tiene valores Ujú. familiares, porque no desechamos a nuestros jóvenes cuando tienen 18, porque nos preocupamos por ellos, los cuidamos. Y si quieren vivir en la casa hasta que tengan 40, muchas veces es factible y está Mm, bien visto. Pero sí creo que el modelo chino es estudiable, más no replicable, claro. porque los 5000 años de historia que Sí, tienen sí, sí, sí. ininterrumpida y el pensamiento y el chip que tienen difícilmente se puede replicar, pero se puede sí. aprender mucho de él Claro. y se puede implementar mucho, Mm, pero requiere esa apertura que es difícil de obtener cuando hay una guerra de propaganda tan fuerte. ujú. ¿Sabes? Que es el sistema de Estados Unidos contra el de China, que hoy en Sí, día está más fuerte la lucha que nunca. claro. Entonces nos impide como tomar lo bueno de una cultura y tomar lo bueno de la otra, porque muchas personas lo ven como blanco o negro. O Mm. sea, es Sí. capitalista o comunista, no Sí. hay O de uno otra. o el otro. Pero Sí. realmente como el sistema chino, como yo lo entiendo, es como... Ahora hablo también de esto, lo que ustedes me comentaron, más que lo que leí tantito, ¿no? Ujú. Pues como una escalera, o sea que sí hay como libre mercado, pero pues hasta que llegues a cierto Claro, punto, ¿no? Y claro, claro. en ciertos nichos, tal vez tampoco en todos, o sea. Claro. Sí, Pues es una sociedad muy cambiante, o sea, especialmente con la inteligencia artificial, la tecnología, las redes sociales. Le decía a Noelia, y se lo digo muchas veces, nuestro cerebro, la diferencia entre mi cerebro y el cerebro de mi papá es así, Ujú. pero la diferencia entre mi cerebro y el cerebro de un niño que creció con un iPad desde que tiene 1 año, a lo mejor es así. Mm, Y la diferencia entre un abuelo y ese niño es infinita. La gente de hoy crece con una biblioteca a su en la palma disposición. de tu mano. Sí. Tienen las mejores bibliotecas del mundo las tienen al alcance de la mano. Entonces tienen acceso a información brutal. ¿Y qué hace eso con la sociedad? Obviamente eso transforma a la sociedad. La Si lo sociedad, canalizas, ¿no? claro, Sí, está en constante cambio. Entonces no podemos esperar que reglas fijas o que un sistema fijo sea el mejor camino. Claro. El camino se tiene que adaptar y por eso Eso también es muy chino. O sea, es de pensar socialismo. así como Sí, de paso a paso, ¿no? Eso dijo sí, el después de Mao, ¿quién fue que Deng abrió Xiaoping. ese? Sí, Como dijo una vez que paso fue a paso. paso a paso como Exacto. por un río donde no sabes por dónde pisas, Es ¿no? sí. pisar, ajá, cruzar el río sintiendo las piedras. Ajá, sí, Mira, ándale. No, eso yo no lo había sí, es escuchado, cruzar el ¿eh? río sintiendo las piedras
significa eso, que tienes que ir metiendo el pie y ver cómo está la cosa. No puedes tratar de decir, este plan es el perfecto y nos va a llevar a la victoria. No, tienes que ir adaptando el camino. Claro. Y por eso es el socialismo con características chinas. Es fluido, no es comunismo al 100%, No. ni capitalismo al 100%. Entonces, eso a mí me gusta mucho. Creo que es una manera de ver la vida, de aceptar que no tenemos todas las respuestas hoy en día y que se puede modificar y reconocer errores. Ya. Por ejemplo, incluso de Mao. Es un tema que no se habla mucho en China, pero los chinos son los primeros en decirte cometió muchos errores. Claro. Se cometió muchos errores, pero al final del día fue él el que nos puso en la dirección correcta. Claro. ¿Sabes? Y entonces son temas que extranjeros le pueden hacer como... porque solo tienes un lado de la historia. Claro. Pero sí es eso, es mucho reconocer errores, reconocer imperfección, iterar y cambiar de dirección cuando debe ser. Como en el emprendimiento también, ¿no? Exacto, de verdad, Tal cual. sí, Sí. es el emprendimiento en práctica. Ujú. ¿Cómo notan ustedes ahí cómo lidian los chinos con su pasado, ¿no? Donde también han sufrido mucho, sobre todo por por ejemplo, yo pienso en las guerras de opio, o sea, lo que hicieron ahí los británicos básicamente en combinación con que eran ya como empresas, ¿no? Que se dedicaban y Sí. dijeron, no, es que el opio, eso es un buen business, ¿no? Ujú. Y les hizo mucho daño. Incluso como Sí. dicen, como 100 años de vergüenza o algo Sí, así, Sí, ¿no? son los sí. 100 años de humillación. humillación. De humillación. Ujú. Hoy en día esto todavía se ve reflejado como, no sé, por ejemplo, en la interacción con extranjeros o Ujú. de cuando hablan de su país, su cultura, ¿cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que en contacto directo con el extranjero, ¿no? O sea, yo creo que ellos saben, pues un turista que viene a conocer y apreciar su país, ellos lo valoran y a Ujú. conocer su historia y todo, pero al mismo tiempo sí son protectores con su cultura, ¿no? Porque pues sí tuvieron este periodo en la historia en la cual literalmente fueron humillados, o sea, quisieron apoderarse y controlarlos y lo lograron durante un tiempo e imponer su cultura. Tú vas a la ciudad, eso es algo que me impresionó mucho y que fue cuando que aprendí de la historia de China cuando fuimos a Tianjin, que es una ciudad que está cerca de Beijing, Ujú. que es una ciudad que fue, se, o sea, cuando Inglaterra ganó, creo que fue la Segunda Guerra del Opio, pues controló esa ciudad y se la repartió con distintas potencias de Europa. Ujú. Entonces tú vas, hay un distrito francés, hay un distrito inglés, hay un distrito austrohúngaro, hay un distrito... Órale. Y Italiano. la arquitectura es como si estuvieras en Londres, es como ¿En si dónde es estuvieras eso? en En Tianjin. 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 Sí, Es Ok. pero hay muchas ciudades loquísimo, así. sí. Qingdao, muchas de las que se abrieron como puertos, en su momento los países, los poderes Sí. hegemónicos se las Las repartieron. potencias, sí. Y pues, ¿qué dice China? Que el que no, el que no estudia su pasado está condenado a repetirlo. Ujú. Sí. Entonces es algo que refuerzan mucho, algo con lo que no estoy al 100% de acuerdo, porque muchas veces a los niños se les refuerza mucho Sí. la humillación que sufrieron a manos de países extranjeros, que la intención es buena, la intención es que no nos vuelva a pasar. Ujú. Por eso la política en China es No, son muy es estrictos, ¿no? totalmente Súper cero. O estricto. sea, No hay tolerancia. ¿Sabes? no hay que llevarse por accidente un porrito ahí. No, Sí, no, no. tolerancia cero, tolerancia cero. Sí, sí. Sí, entonces, y tiene un pasado, es lo de Claro. Hong Kong, nos controlaron en base al opio, nos Claro. quitaron Hong Kong. Hong Kong fue arrebatado, no hay versión que explique por qué Hong Kong fue justamente adjudicado a Inglaterra. Ujú. No hay versión que pueda defender Claro. los territorios que en su momento se le robaron a China. Ujú. Y hoy en día, pues son estos poderes hegemónicos, poderes occidentales, como les llaman, pues los que más basura le tiran, los que peor hablan de China, Claro. cuando en su momento hicieron todo lo que hicieron. Sí. Entonces es difícil tragarse esa versión cuando estudias la historia y por Claro. eso la refuerzan tanto en los niños. Mm. Es como que está muy bien convivir, pero acuérdense que en su momento nos la aplicaron. Mm. ¿Sabes? Entonces hay un video bien interesante de un día que fuimos a una provincia muy lejana de China, muy remota, donde probablemente hay muy pocos extranjeros.
Y de pronto yo me acerco a un niño, que me gustan mucho las reacciones de los niños cuando les hablo en chino. Lo saludo y su reacción fue increíble porque voltea y dice, extranjero, extranjero, el gobierno te debería matar, te deberíamos matar a tiros. Me Sí. acuerdo de ese video. Sí, Dice, sí, deberíamos matarte a tiros, no podemos permitir que vengas a invadir nuestro país. Y entonces yo le contesto en chino, tranquilo, tranquilo, yo soy amigo de China. Y entonces me dice, lo hubieras dicho antes. Bueno, no, bienvenido. Y entonces empezamos a jugar, Ya. ¿sabes? Pero sí te dice que, pues mal interpretada esta educación se Claro. puede convertir en xenofobia. Claro, por supuesto, como cualquier... Pues sí, al final es... sí, como resentimiento, puede causar resentimiento al final del día, Exacto, ¿no? exacto. Pero el fin lo entiendo y creo que es necesario conocer la historia Ya. para todos, pero quizás me da miedo que pueda provocar esa xenofobia eventualmente. Ya. ¿Existe xenofobia en China hoy en día? O sea, en el mundo, digamos, pues sí, de los adultos, trabajo, etcétera. No te podría decir que es xenofobia como tal. Existen prácticas que si ocurrieran en otros países definitivamente serían vistas como racismo o como xenofobia, pero yo creo que la diferencia más grande es que en China muchas veces viene de la ignorancia o de la falta de experiencia. ¿Por qué? Porque, como te lo dije, por tercera ocasión en China, pues estuvieron cerrados, no tenían ese contacto con el extranjero. Entonces, no conocen muchas personas al extranjero, ni su manera de ser, ni sus prácticas, ni incluso sus rasgos físicos. Entonces, sí puede haber comentarios o actitudes que en el extranjero serían consideradas inapropiadas, como por ejemplo que te pregunten por qué eres negro. Y eso viene mucho del campesino que quizás no ha recibido la misma educación que una persona de la ciudad. O puede haber el que, por ejemplo, a muchos amigos nuestros que son africanos les quieren tocar el pelo, ¿sabes? Puede haber, en la pandemia fue otro caso, otra Sí. situación, y por eso depende mucho del contexto. En la pandemia, las infecciones llegó a un punto que solo venían de fuera, de la gente que entraba, de los aviones que llegaban, a veces venían infectados. Entonces se esparció la noticia en las redes sociales como el fuego y muchas personas sí empezaron a tener actitudes que aquí serían consideradas xenofóbicas contra extranjeros. Por ejemplo, que en el metro no se quisieran sentar al lado de ti, que te pidieran que te pusieras el cubrebocas, incluso cuando la política ya había cambiado a que no era necesario usar el cubrebocas. Entonces sí lo hay, sí hay prácticas como esas, como en todo el mundo. Pero yo creo que mucho viene de esa inocencia o de esa falta de contacto con el Claro. exterior. ¿Tú en tu día a día has notado algo? ¿Cómo reaccionan? Nunca he notado como nada negativo. Yo creo que lo más negativo, entre comillas, pues sí hubiera sido en la pandemia, pero precisamente por esto que comenta Max, porque para ellos eran como de, o sea, en mi país ya está controlado el tema de el virus. Pues la única manera en la que yo puedo contagiarme es si viene alguien de fuera, ¿no? Claro. Entonces era más un tema de protección en ese aspecto, pero sí nos tocó una vez que en una época que estuvo como más fuerte esto, como de no, los extranjeros nos van a infectar, que íbamos entrando a nuestra comunidad, ¿no? Que es un fraccionamiento que tenía a lo mejor 16 edificios de 16 plantas, ¿no? O sea, son comunidades muy, muy grandes. Y éramos los únicos extranjeros que vivían ahí, o sea, vivían miles de personas y solo estábamos Max y yo, el resto eran chinos. Y vivimos ahí durante 3 años, pero entonces, cuando esto se puso fuerte, un día entramos a la comunidad y había un niño con su hermana y así de que nos vio y es como, extranjeros, extranjeros, ¿no? Y agarró a su hermana y se la llevó corriendo y nosotros así como de, Sí. pues, o sea, lo entendimos por qué era. Nos seguimos caminando y de repente dije, qué raro siento, ¿no? Y volteo y el niño tenía un reloj de estos que se levantan y tienen una camarita. Pues así nos estaba siguiendo con su reloj así como de, vi un extranjero en mi comunidad. Sí, es verdad. O sea, yo ahora lo recuerdo o sea, me da mucha risa ahora eso. Claro.
pero pues en su momento sí, Sí, fue fue. como, oh, Sí, qué raro. pero digo, hay que interpretarlo Sí. dentro del contexto, Claro. ¿no? Allá, si eres extranjero, es imposible que nadie sepa que no eres. Ujú. Se nota luego, luego. Entonces, Sí. pues a los niños en la escuela les dijeron cuidado porque el virus viene de fuera. Y entonces, eso estás de acuerdo que pasa en Alemania y dirían, no, qué discriminación No, tan es, Uf, que es más nosotros sí, en exacto. Alemania que... Uy, ay, ay. Sería un tema de racismo brutal, de discriminación, se haría viral, pero en China se entiende por el concepto, por Claro, el contexto. claro. Ujú. En China lo hacían pues por proteger a la población y luego, bueno, yo escuchaba mucho de mi familia que se quejaba en España de que decían, ¿cómo? O sea, nosotros nos tienen súper controlados y hay gente viniendo todo el tiempo de todas partes de Europa a vacacionar aquí que traen, pues así como se va a mantener un control, ¿no? Claro. Entonces, pues Ujú. yo tenía las dos versiones también. Claro. ¿Cómo es normalmente la convivencia con chinos? O sea, vecinos, Ujú. tal vez en el parque, deporte. ¿Cómo me lo tengo que imaginar? ¿Tienen amigos chinos para comenzar? ¿O No. es difícil tener amigos chinos? Es que depende cuál sea tu definición de amigos. Tenemos muchos conocidos que estimamos, Ujú, pero como te lo decía, no porque hables chino, entiendes China. ujú, Y yo no me considero una persona que habla chino al nivel necesario para entender China al 100%. ujú. Y es una de mis más grandes aspiraciones, es uno de mis más grandes sueños, poder conectar con la cultura al nivel necesario para poder tener lo que de verdad se llama un amigo. Ujú. Entonces, no, yo diría que el chino o la cultura china es muy hermética, como te lo decía, por el idioma Mm. principalmente, pero también por la historia que tienen. Es muy difícil conectar y pasar la barrera cultural una vez que ya pasaste la barrera del idioma. Y me fascina, por ejemplo, mi hermano, que su novia es china y pueden cruzar esa barrera porque ella estudió en el extranjero. Ujú. Entonces habla inglés a la perfección, entonces entiende la cultura, porque para ellos no hay extranjeros de chocolate o de fresa. Para ellos, si eres extranjero, todos son extranjeros. Ok. Entonces, ella tiene esa conexión y por eso pueden cruzar el puente, pero muchas de esas relaciones fallan, ¿sabes? Eventualmente hay principios que allá son muy importantes que para un extranjero no lo son. Por Ujú. ejemplo, el matrimonio, Ujú. el tener hijos, que son difíciles de entender para nosotros. Por ejemplo, un choque muy fuerte que tenemos es que a los vecinos siempre te van a preguntar si ya tienes hijos. Ujú. Es súper importante en la cultura china tener hijos. Es casi que el pilar, para eso estás aquí. Y es una manera de demostrar respeto a las generaciones previas, al Ujú. abuelo, al bisabuelo. Si tú eres la persona o el individuo que decide cortar la línea, ¿quién te crees? Ujú. ¿Sabes? Porque somos una colectividad. ¿Por qué tú, si tantas generaciones decidieron procrear y gracias a ellos tienes hoy la vida que tanto disfrutas, quién eres tú para detener la línea? Ujú. Entonces le preguntan a Noelia, Noelia, ¿quieres tener hijos? Y ella dice, no, no pronto, ni tal vez nunca. Yo Y, siempre digo que a lo mejor dentro de 10 años cambio de opinión, Claro. pero de momento no. Claro. bueno, pero se indignan, así, pero una indignación brutal. Sí. ¿En qué otro país podría una mujer decir, no quiero tener hijos? Y la peluquera, no estás bien, ¿eh? Eso no está bien. ¿Y qué van a decir tus papás? ¿Y cómo crees? No, imposible, tienes que tener hijos. Y no, en otro país sería visto como Claro. usted qué se mete, Sí, ¿no? sí, sí. Pero allá es visto como algo muy importante. Entonces, por ejemplo, te decía de mi hermano, los suegros de mi hermano pues ya quieren que se casen desde que tienen 6 meses de novio y hay una presión Órale. fuerte. Y después la presión es por tener hijos. Y cuando se casen, la presión va a ser por tener hijos desde el día de la boda. En la cama te ponen un letrero que dice Zhao Shen Gui Zi, que significa ojalá que tengan hijos pronto. O te deseamos un hijo lo más pronto posible. O sea, esa misma noche, por eso lo ponen en Sí, la nada cama. de que sean felices por siempre, que su amor sea eterno, no. Tengan Que un hijo. tengan hijos pronto. Ya, ahora. Vámonos. En este ¿Sabes? momento, como va. Entonces, pues te das o sea, en otro país, en México, en Alemania, a lo mejor que los papás te obligan a tener hijos, como, Ujú. "Oye, tranquilo. O sea, Claro. yo soy yo, tú eres tú quisiste tener 4 hijos, qué bueno, yo no quiero.
y te tienen que respetar. Pero allá no, allá tienes que tenerlos. Y como esas diferencias, hay muchísimas que hacen que el chip chino sea único e irrepetible y muy difícil de entender. Y por eso yo no podría decirte que tengo amigos chinos. Tengo muchos conocidos, mucha gente que quiero mucho, que estimo, pero no tenemos esa profundidad de relación. Y es algo que anhelo, que de verdad quiero tener. Y espero que algún día pueda ser. Pero es difícil, pues. Muy difícil. Es un poco, también es complicado porque, bueno, lo hemos platicado muchas veces con mucha gente, pero otro aspecto es que, por ejemplo, nosotros con qué crecimos. Disney, no sé si Max con el Chavo del Ocho, no sé, pero el chiste es que hay como muchos programas de televisión, música, artistas que conocemos en Alemania, en España, en Estados Unidos, en México, en muchos países del mundo, aunque se hablen idiomas distintos, ¿no? Entonces tú vas, no sé, y quieres hablar con un amigo con una persona de Estados Unidos y le preguntas, ay, ¿cuál es tu artista favorito? Y te va a decir, ay, no, pues fíjate que me gusta X artista. Y tú a lo mejor lo conoces y dices, ah, me gusta tal canción de ese artista, ¿no? Ujú. Pero con un chino es más Claro. complicado que haya eso, porque como estuvieron cerrados durante mucho tiempo, pues ellos no crecieron de la misma manera que nosotros con películas de Disney, canciones de los Backstreet Boys, Bueno, no todo. ¿no? Al día de hoy sí hay muchos que Ajá. crecieron con Disney. Pero Sí. incluso si ese es el caso, pues Disney, por ejemplo, Ariel no se llama Ariel. Sí, no. ¿Sabes? De la sirenita no se llama la sirenita. Tienen nombres chinos. Se llama Xiaomei. Yeah. ¿Sabes? Entonces, Los deportistas también, o sea, las artistas así. ¿Cuál era la que le decían la la hermana de de las vacas? no me acuerdo, pero tiene La nombres hermana bien de las chistosos. frutas es Katy Perry. Ajá. Pero Entonces, así, pues tú o no sea, preguntas por Katy Perry, tienes que preguntar por por la hermana de las frutas. frutas. Entonces, por eso te digo que en el idioma, pues ya se complica la cosa. Sí. ¿Sabes? Está cañón. O sea, como mucho menos cosas, pues, en común, ¿no? De lo Sí. que puedes Sí. chismear a gusto, ¿no? Y a lo que me refiero con que no tengo amigos chinos es a que no tengo amistades en chino. Ya. Sí tengo amigos chinos, pero son amistades en inglés. Ok. ¿Me explico? Claro, ¿Tiene sentido? sí, sí, sí. O sea, son chinos que crecieron en el extranjero o que Sí, han ya es vivido en el diferente. extranjero. La amistad es en inglés, la Claro. amistad es en un contexto extranjero. Internacional. En un contexto internacional, mejor dicho. Mm. Pero amistades en chino, dentro de China, con chinos que nunca han salido del país y que no hablan inglés, no te puedo decir que tengan Ya. todavía. ¿Estarían ellos, uno que otro, interesado? O dicen, "Ah, bueno, extranjero, interesante, pero... Yo creo que sí, muy Sí. interesados, pero tanto para ellos como para nosotros es difícil como entendernos más allá del idioma, o sea, como con todo lo que hemos crecido, ¿no? Claro. No, hay una curiosidad mutua Sí. muy fuerte, hay un interés brutal. Por ejemplo, hemos ido al Tíbet. Y en el Tíbet, pues una región que dentro de un país que ha estado cerrado durante tanto tiempo, pues una región que al día de hoy todavía no es al 100% accesible como lo entendemos en el resto de China. Es una región para la que hay que aplicar para un permiso a la cual tú puedes entrar, pero no puedes todavía ir libremente por el Tíbet. Tienes que ir con un guía y puedes ir a ciertas partes y nada más. Y todas tienen que estar autorizadas. Entonces ahí, fuimos a la Universidad del Tíbet y al platicar con los estudiantes, pues había esta limitante del idioma, ya que ellos hablan tibetano, y el mandarín que hablan a mí me costaba trabajo entenderlo. Entonces no podíamos progresar en la conversación, pero estaban emocionadísimos de verlo y yo estaba el triple de emocionado de conocerlos, porque estás conociendo a personas que todavía no tienen ese acceso al resto del mundo. Y como Ujú. dijimos, el internet allá es el internet chino. Ujú, Sí tienen claro. acceso, pero al internet chino, entonces no han visto gran parte del mundo. Entonces el interés era mutuo, era muy fuerte, había una electricidad en el ambiente de yo quiero conocerte y tú a mí, pero no podemos, Ujú. ¿sabes? Entonces sería bien bonito poderlo trascender y llevarlo más allá. Claro. Y estoy seguro de que les encantaría ser mis amigos, así como yo quisiera ser amigo de ellos. ¿Qué muestran allá en China sobre el extranjero, específicamente sobre México? En el comienzo de la plática han mencionado de que cuando dicen, es que somos de México, como, ¿qué era? Pablo Pablo Escobar. Escobar.
Tacos. Tacos. ¿Qué más decían? Decían. Armas. Sí, la verdad que eso es bien triste, ¿sabes? Porque pues hay tanto, ¿no? En este país tan maravilloso que nosotros hicimos un video en el que le preguntamos a la gente, ¿qué es lo primero que piensas cuando digo México? Y la respuesta era tan natural, ¿sabes? Incluso de niños, que ahí sale un niño diciendo Chiang, que significa pistolas, ¿sabes? Chang, chang. Y pues a mí me, en parte, pues me dolió, pero al mismo tiempo lo entiendo, porque Claro. las noticias que llegan, y como decimos, las noticias que más venden, Pues son el pues son las morbo. negativas, ¿no? Y no Ujú. estamos diciendo que no pase o que sí pase, sino que son las que llegan, y es la impresión que la gente tiene. Entonces dijimos, ¿de qué manera nosotros podemos, pues, tratar de, no de cambiar eso, pero sí de aportar un poco más de qué es México, de lo rico que es de nuestro país, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros lugares? Y pues cada vez que entrevistamos a alguien tratamos de hablarles de nuestro país, de lo bonito que es, de lo que a nosotros más nos ha pegado, nos ha enseñado. Ujú. Pero a veces es difícil porque sí he tenido conversaciones en las que termino muy enojado, Sí. especialmente con personas en pueblos pequeños, que desde que inicia la conversación se nota para dónde va la cosa. Es como de, ¿tú de dónde eres? De México. Ah, de México. Oye, ¿y allá tienen carros eléctricos? Y tú así, sí. O sea, no le voy a decir, sí, menos desarrollado que aquí, pero no le digo, sí. Ah, sí, sí. Oye, ¿y allá tienen pistolas? Y yo, hijo, allá vamos de nuevo. Porque es muy común, es una Claro. pregunta muy común que me enerva a veces, ¿sabes? Entiendo que es de dónde viene, pero me enerva porque pasa mucho. O Claro. también ¿Sabes? luego dicen, oye, y allá hay muchas granjas, ¿no? Y nosotros, pues sí, en China Como en también, ¿no? China. Sí, Obvio, hay Pues sí, muchas como en granjas China. en todas o sea, partes. tienen que comer. Ajá, y Sí. digo, pues como en China, ¿no? Y me dicen, ¿y a poco es un país desarrollado? Y yo así como, muy desarrollado. ¿Sabes? Ya aunque pienses lo que tú pienses personalmente, ya dices, sí, muy desarrollado. Tenemos carros eléctricos, carros voladores e inventamos la teletransportación. Pero porque ya te pones a la defensiva, no lo digo, pero sí pasa, ¿sabes? Y pasa, te repito, en zonas rurales Claro. donde la gente no tiene acceso a todos los recursos que tendría una ciudad mayor. Entiendo que viene de la ignorancia, entiendo el contexto, ¿sabes? Pero sí no significa que me agrade, ¿no? En otro país no te van a preguntar eso. Es como si yo voy a Alemania y te pregunto, ¿y si es cierto que ustedes mataron un montón de judíos? Pues no, ¿estás de acuerdo? No vas y preguntas Es algo que así. ellos son así de directos, o Sí. sea, Sí. eso sí, vaya que es un choque cultural. O sea, en ningún otro país me han preguntado nada igual, ni de forma así. O sea, en el segundo dos que te conozco, y tienen muchas granjas, ¿no? Y tienen ahí al Chapo Guzmán también nos dijeron una vez, y yo hasta me sorprendí de que conociera el hombre. Ya. No, lo peor es que piensan que Pablo Escobar es mexicano, por Sí. eso Es ubican que el... eso qué onda, Sí. ¿no? Pero no me gusta comentar mucho esto en los videos Sí, y no. en parte me arrepiento quizás de haberlo dicho ahora porque Opaca. son situaciones muy específicas en lugares con contextos Claro, muy sí, específicos. diferentes, claro. ¿Sabes? Entonces no es un reflejo ni de chiste ni de cerca de la imagen que tiene China de nuestro país. Claro. ¿Me explico? Exacto. Ok. Y, por ejemplo, en Shanghai, ¿qué dirían ahí? No, en Shanghái también puede haber que te digan Claro. así, porque a ver, Netflix pues hizo un show. Netflix llega también a China, entonces, con su... No, me refiero a que No. la serie de Narcos, por Ya, ejemplo, claro, se sí. hizo muy famosa y Sí, también allá lamentablemente, ven sí. ese tipo de series, consumen ese contenido. Ahora somos famosos por los corridos tumbados, ¿no? Muchas Pero en veces- China, no. En el mundo, en el mundo los corridos tumbados le dieron la vuelta al mundo. Hasta Entonces, China. sí, hasta China, Peso Pluma, hay gente que lo conoce allá. No mames. Y si tú traduces las letras y te dicen que esa es la música mexicana, Claro. Es pues como ¿qué, chale. qué van a pensar las Pues sí. personas que no tienen el contexto, ¿no? Claro. Entonces, pues es una realidad. La cultura mexicana hoy en día, pues sí, de cierta manera, pues está entrelazada también con eso, ¿no? Ya. Entonces la gente fuera, pues es lo único que ve. Mm, Es las noticias que reciben de México. pues sí. Entonces, pues lo entiendo.
Ujú. Justamente esa encuesta en el otro canal en Güero Güero TV, en el comienzo lo hacíamos bastantes, como entrevistas en la calle, ¿no? Y Ujú. un día fuimos también, hace ya 10 años eso, qué locura. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra México, ¿no? Y Sí. exactamente lo mismo, más playa, obviamente, y Ujú. buena vibra un poco, ¿no? Sí. Pero quizás a los Cancún. chinos no les llega Cancún, ándale. tanto Cancún y eso porque pues Sí, no vienen acá tanto como a lo mejor un americano o, Claro, sí. bueno, Un estadounidense o un europeo. canadiense. sí. Sientes, sí, no decían tanto playa, ¿verdad? Creo. No, no, es que ellos viajan mucho para Europa. Los Para, chinos, ¿no? sí, pero La para verdad, en ciudades Latinoamérica no. alemanas hay muchísimo. Bueno, Sí, sí, sí. ahora que fui a España también vi No, bastantes. hombre, hay así, avientas una piedra y sale un chino, ¿no? Casi, casi Sí. podríamos decir. Y O también sea, me muchos refiero integrados como, también a la sociedad, o sea, turistas, ¿no? Pero sí, los sí, de sí, sí, las tienditas, muchísimos. En muchos. la pequeña ciudad de donde es mi papá, bueno, hicimos un video platicando con ellos. La verdad fue muy bonito porque pues la gente no solo de mi familia, sino en general, pues también tienen esta brecha cultural y todavía más en su caso por el idioma. Claro. Entonces no pueden hablar nunca, ¿no? Y los chinos que viven en esa ciudad, por lo menos, yo creo que es un reflejo de muchas partes de España, pues aunque lleven ya muchos años ahí y hayan aprendido a comunicarse en español, pues no necesariamente se sienten súper seguros haciéndolo, comunicándose con alguien de habla hispana, ¿no? Ujú. Entonces hay un tema de comunicación como para compartir entre las dos culturas y ellos nos platicaban pues de cuando llegaron a España y lo que tuvieron que hacer y cada cuánto van a su país y si se mudarían de regreso y todo eso, ¿no? Y nos dijeron que hay 300 tiendas chinas solo en esa pequeña ciudad. No manches. 300 es un montón. Sí, hay mucha gente. Es que era el video donde pusieron en el título, le hablamos a chinos en España en chino y flipan o algo Ah, así. sí, fue Ah, sí. Sí. Porque el contexto es que la familia de Noelia, sus primos, muchos amigos nos decían, no, es que los chinos Son son muy cerrados, fríos, son muy son muy fríos, serios. no les gusta conectar con nadie, se aíslan, están siempre ellos en su rollo, no hablan con otras personas y son casi que, perdón por la palabra, muy mamones. Y entonces yo le dije, ¿en serio? Le digo, yo los chinos que conozco son muy cálidos, muy amigables, ¿no? Qué raro. Entonces le digo, Noelia, a ver, vamos a hablar con ellos. Entonces íbamos, les hablamos en chino y la reacción, ya sabes, de les explotaba la cabeza y dije, ¿qué? Y entonces era, no, siéntense, por favor, los invito, siéntense aquí, nos daban papas los de la tiendita, nos contaban su historia, cómo llegaron a España, qué pensaban de los españoles, muy emocionados. Un chavo, hasta al día de hoy somos amigos por Instagram porque se quedó flipando, ¿sabes? Y te das cuenta que no es que sean mamones, Ujú. es que no entienden el idioma, no entienden las costumbres y no entienden a la gente. No Sí, se sienten seguros Sí, hablando claro, pero en con el ellos. momento que tú les hablas en su idioma, pues te das cuenta de por qué. se abren. Y cuando se lo dije a los primos, dicen, bueno, ¿y por qué no aprenden? Viven aquí, pues que aprendan. Si se quieren integrar, que aprendan. Y le digo, no es tan fácil porque hay que entender el contexto. Estas personas que salieron de China en su momento fueron personas que salieron por necesidad, personas que no tenían educación, personas que venían de la pobreza, que no tienen los recursos para aprender inglés y pues llegaron aquí sin ayuda de nadie y sin entender nada. Entonces, pues es complicado. Y creo que sí cambió la mentalidad de muchas personas de darse cuenta por qué los chinos son así, Claro. A ¿sabes? sus hijos los metían a las escuelas públicas en España. Los niños no hablaban español, o sea, iban aprendiendo español conforme iban avanzando en los cursos, ¿no? O sea, en Sí. primaria y así. No, y hay que entender, porque muchos chinos, por la imagen que tenía el país, cuando eran jóvenes o niños, sufrieron de ciertos estereotipos, ¿no? De los chinos son sucios, los chinos son... Entonces muchos pues, ¿qué pasaba? Que también como que trataban de ocultar que son chinos, ¿sabes? Y lo digo de amigos que me lo han dicho, ¿eh? Ujú. No, yo no tengo la experiencia. Amigos míos me han dicho, sí, yo no quería aprender chino para que no me relacionaran con el país. Entonces yo decía, yo soy estadounidense,
O yo soy canadiense, ¿no? Yo no quiero aprender chino porque si no me van a hacer burla, ¿sabes? Entonces, pues eso genera cambios en la persona que pueden ser percibidos como mala leche por Claro. otros, ¿no? Sí, sí, como que están más tranquilitos y sí, como Sí, les cuesta, ¿no? También de saltar esa barrera, ¿no? De exacto, idioma, de pronunciación. exacto. Pero si te pones en sus zapatos, cambia la perspectiva. Pues por supuesto. Ujú. No, y más, claro, como yo me acuerdo cuando yo hablaba, aprendí español, el R, yo afortunadamente, no, es un poco estereotipo, pero es verdad, o sea, yo tengo Sí, amigos asiáticos que sí les costó sí, pronunciarlo. Y a nosotros, los alemanes que somos de la parte más del norte, que no pronunciamos la R lingual, sino cultural, R, no ujú, R. Mm, Muchos hasta la fecha tengo compas que hablan muy bien español, pero dicen pero, ¿no? Pero es que me gusta sí, mucho. México es un país muy bonito, pero lamentablemente nunca me enseñaron, ¿no? Claro, para los chinos todavía más difícil. sí, claro. Sí, pues muchos llegaron a los 15 años a una... Nos contaba él que llegó a los 15 años a una secundaria en España, Ujú. no hablaba español. Ya, Y desde el día uno tuvo que entrar a clases de ya, matemáticas, de claro, español, todo. Y él no entendía nada. ya, Entonces, pues la gente lo encontraba muy difícil de entender. ¿Sabes? claro. Era como, no, no le habla a nadie. Pues no, no entiende, no Pues sabe qué sí, está pasando. ¿Sabes? claro. Sí. Justamente tuvimos aquí un chico chino en el podcast Ujú. que, bueno, vive en México, emprenda acá. Y también él nos comentó eso justo, de que cuando llegaron a México, pero él lo contó, o sea, dijo como desde su casa, siempre ha habido un alto sentido de excelencia, Sí. ¿no? De como, oye, oye, ponte las pilas, etcétera. Y dijo, no, es que incluso yo estaba acostumbrado a, en las matemáticas en China, estaba más Ujú. cañón que, o sea, estaba más difícil que acá, entonces yo con matemáticas hasta casi entrar a la universidad no tenía que practicar mucho, hacer los deberes. ¿Ustedes cómo sienten eso? Como, porque él también me habló de pues, un poco de sentido de competencia incluso, pero Sí, yo le intento cuadrar cómo encaja eso entonces con el no destacar. claro. Eso está muy buena la pregunta. Porque, como dijiste, en su familia hay un sentido de excelencia. Yo no, yo diría que en todas las familias chinas hay ese sentimiento de mi hijo tiene que ser excelente. ¿Por qué? Porque hay 1.400 millones de personas en este país y las Pues sí. oportunidades Son son limitadas. Claro. limitadas. Entonces hay un dicho muy famoso que dice que no debes permitir que tu hijo pierda en la línea de salida. Ok. Si es línea de salida, Sí, 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 en la en línea la de línea de salida. partida, como si fuera una carrera, no puedes permitir que tu hijo pierda en el inicio. Claro. ¿Sabes? Desde el niño está compitiendo contra 1.400 millones de personas. Por eso te decía que el énfasis es brutal en la educación. Claro. El niño chino no es como el niño promedio en el resto del mundo. El niño chino tiene que estudiar, está para estudiar y tiene que tener esas herramientas para poder competir eventualmente con el mercado laboral más competitivo del planeta. Ujú. Entonces tienen un término que se llama Nejuan, que significa como el círculo vicioso. No es una traducción 100% correcta, pero significa que tú te esfuerzas hasta cierto punto, pero tu vecino va a poner uno más que tú. Entonces Entonces tú tú tienes tienes que que... poner otro. Entonces, ¿cuál es el Sí. techo? Claro. ¿No? Entonces un niño no solo va a clases de a la escuela, sino que por fuera iban a clases de matemáticas, de inglés, de arte, de música, de baile. Tienes que tener todas las herramientas para poder derrotar al niño del vecino. Pero el destacarlo me refería más como a protestar, a quejarse, a Ya. tratar de, Claro. ¿sabes? Siempre tiene que venir desde la humildad, ¿sabes? Pero sí tengo que ser mejor que el de al lado Claro. porque si no me come, ¿sabes? No, eso está cañón. O Entonces sea, es fuerte y muchos dirían deshumanizan al niño o entonces ¿cuál es el propósito de la vida si no pueden disfrutar? Pues también para eso hay dos chips, está el chip occidental y el chip oriental, porque todo depende de qué es, cuál es la definición de felicidad, qué es felicidad, ¿no? Felicidad es tener la libertad de perseguir cualquier cosa y la otra es propósito. Entonces yo creo que muchos chinos tienen un propósito, que es el propósito de construir el sueño chino, el propósito de crear un país que colectivamente genera bienestar para muchas personas, el orgullo de decir, sí, me la partí,
De niño me la partí estudiando, de joven me la partí trabajando y de adulto me la partí haciendo lo que sea. Pero al mirar atrás, mi vida tiene un significado. Y esto, pues, si quieres verlo así, también lo utilizan mucho en la logoterapia. La logoterapia es tratar quizás una depresión o cualquier problema mental a partir del propósito, de darle un propósito a tu vida. Viktor Frankl, ¿no? Cualquier hombre, Sí. un hombre puede soportar cualquier cómo si tiene un ¿Por porqué qué? lo suficientemente Sí. fuerte. Sí. Entonces, sí lo veo como que trabajan fuerte, lo veo como un ritmo de vida que no cualquiera podría soportar, que están preparados para ellos de niños, que también sufren. A ver, estudiar todo el día, trabajar tan duro, no es fácil, pero sí creo que muchos al llegar al final de su vida, muchos abuelitos con los que yo he hablado personalmente, te dicen, pues sí, fue una paliza, pero ves esta China, la construimos nosotros. Claro. Y los ves con las manos todas jodidas, Sí. las espaldas rotas y el orgullo que sienten del país que han creado se ve en sus rostros y no se puede fingir. Sí. Entonces dices, pues vivieron algo bien duro. O sea, fuimos apenas un pueblo donde hay el mayor número de centenarios de China Ujú. y hablamos con un hombre de 105 años de edad. Ay, sí, de esa vi la miniatura. Aquí como la La gente gente nunca muere. nunca muere así. Exacto, porque Sí. es el pueblo más longevo. Sí. Y ese señor te dice, sí, aquí no había nada que comer. Cuando yo era joven no había comida, no había transporte, no había educación, pues no había nada, Ujú. ¿sabes? Y hoy en día estamos muy bien, comemos bien. Antes la gente comía corteza de árbol, hoy comemos perfectamente. Ujú. Hoy tenemos turistas que vienen de todas partes, podemos disfrutar del país y me siento muy orgulloso de la China que he creado. Y entonces digo, qué mayor propósito. Ojalá que en todas partes dijéramos, quiero construir un México fuerte del cual yo me siento orgulloso, me la voy a partir por mi país. Y me gusta mucho esa manera de pensar, propósito versus felicidad. Y cada quien es libre de escoger. Claro. Pero también creo que a veces la libertad puede desencaminarte, ¿no? Pues Tener claro. un exceso de libertad cuando en la vida no hay una guía, ¿sabes? Que Sí. te diga para dónde ir, qué es lo correcto. Sí. Puede llegar a crear confusión, puede llegar a crear ocio. ¿Para dónde voy? Sí, ¿para dónde voy? ¿Sabes? ¿Cuáles son mis ideales? ¿Por qué estoy luchando? Entonces sí, me gusta mucho cómo piensan en ciertas maneras. Incluso por acabar con tu libertad, ¿no? Si lo ves así. O sea, si tú tienes un chingo de opciones, por ejemplo, tenemos aquí libremente la opción, bueno, en Alemania está bastante aceptado, que pues de abres una chela a las 10 de la mañana, Sí, ¿no? Pero pues si eso haces durante un cierto tiempo, pues te vuelves adicto. claro. Entonces ya no tienes tanta libertad como, pues inicialmente tenías la libertad, pero ya no tienes la libertad de elegir porque se volvió la libertad como de poderlo elegir, y ya es una necesidad, ¿no? Claro, claro. Y sí, está cañón. Sí, Me pusiste muy reflexivo. ya, mejor me detengo porque si No, no... está muy bien. Es que sobre todo también es como para mí está tan cañón de entender ese chip chino, como dicen ustedes, Sí. que es fascinante. ¿Han viajado ustedes con mexicanos a China? ¿Han ¿Llevado mexicanos a China? Ajá, ya sí, claro, porque estamos acá. Sí, como a mis papás, a mis hermanos, amigos que nos han visitado, los hemos llevado. Y sí creo que muchos llegan con una imagen. Y a mí me fascina, me encanta. Cuando Pocas la cosas me gente gustan va- más que ver la reacción de la gente cuando llegan a China. Y muchos de esos preceptos o prejuicios que traían, pues se desmoronan frente a sus ojos y se ve, ¿sabes? Desde que se bajan del avión y la reacción que tienen a las cosas tan bonitas que hay allá y a las cosas no tan bonitas también, pues es bien impresionante, ¿no? Es como cuando paseas un amigo extranjero por tu propio país, también te gusta mucho ver qué piensa de la comida, qué piensa de la ciudad, qué piensa de tu manera de vivir. A mí me fascina. Y más por lo que te digo, siempre siento que se llevan una percepción muy positiva y les cambia la mentalidad pues por todo el contenido que hay en contra de China, Claro. ¿sabes? Sí. Yo creo que eso es algo que nosotros como que hemos empatizado mucho con China, ¿no? Porque sabemos que hay muchas noticias negativas de México en el mundo. Ujú.
Y como que decimos, qué horrible porque opaca todo lo bonito que hay en México, ¿no? Entonces, así como para nosotros es muy satisfactorio cuando viene un familiar aquí a México y prueba toda la comida y se lleva una impresión distinta a la con la que vino, es también para nosotros satisfactorio y sentimos bonito cuando la gente se va con una impresión diferente de China que con la que vino. Sí. Y lo vemos también, o sea, sentimos también que es como una labor similar con nuestro canal, porque hemos visto comentarios Ujú. que dicen así como de, ay, yo no sabía que China era así. Mm. Y entonces se siente bonito porque como que sentimos que mínimo aportamos algo de bonito. Como que crearon un puente, pues, ¿no? Entre Sí, Bueno, el mundo tratamos. Sí, sí. latino, mexicano. no del todo, pero Uno como puede que intentar nada más, Sí. pero Iba sí lo un- estamos intentando. hubo un switch, o sea, cambió un poquito la manera de pensar. Mm. Ujú. Y eso, pues en mi opinión, no necesariamente tiene que ser con China, ¿no? O sea, también eso, a mí personalmente, conocer China de una manera distinta a la percepción que se tenía en el extranjero, pues me llevó como a cuestionar mucho la información que tenemos acerca de todos los países del mundo. Sí. Mm. ¿Cuántos más habrá, no? Donde nos estén contando, Sí. o los medios, o quién sabe, pues nos están vendiendo una imagen que al final Sí. ni es, ¿no? Sí, yo digo que lo mejor es ir a verlo por ti mismo, Sí. formar tu propia opinión y porque qué importa realmente qué pienses, ¿sabes? sí. O cuál sea la realidad si tú piensas de cierta manera, ¿no? Claro. Sí, Bueno, ¿qué importa cuál sea la realidad cuando tú te sientes de una manera? Sí. Entonces, lo único que importa es que tú vayas y formes tu propia opinión y por eso te invitamos cuando Con quieras. gusto. A mí me Bienvenido. fascinaría, sobre todo, bienvenido. sí, como conocerlo, ese modo, como ir de allí, pues claro, o sea, China es tan grande Sí. y pues ahí podemos, sobre todo la comida, me encantaría. Sí, si Claro, tienes luego buen diente. el pinche Luisito una vez fue, ¿no? Como hace 5 años y la Ajá. miniatura que se sacó estuvo cañón. Y es que yo vi el video, ¿no? Con el El caballo escorpión, de... sí, Ajá. el 100 pies, ¿no? Sí, 100 pie, caballo de mar, o Sí, sea, sí, sí. pero hay tantas cosas que me encantarían entender en China y pues, qué mejores guías que ustedes. No, bienvenido, bienvenido. Como te digo, a mí me fascina, es uno de mis hobbies pasear gente por ahí y llevarlos a los lugares más auténticos. Entonces, bienvenido el día que quieras. Muchas gracias. Max, Noelia, muchas gracias por caerlo hoy al podcast, platicarnos un Ujú. poco Un placer. sobre... Sí, ¿cuánto tiempo todavía van a estar más acá en México? Una semana, ¿no? Una Sí. semana. Ya nos queda una semana. ¿Y Ujú. tienen algo en la lista de que eso quieren hacer? Sí. Demasiadas cosas, mucha comida que comer, pero no me va a dar el estómago. Muchos lugares que quisiéramos visitar. Por ejemplo, ahora fuimos a la Roma a conocer la Roma nueva, por lo que vimos en internet que ha cambiado mucho. Estamos redescubriendo el lugar en el que vivimos. Sabes que pusieron el tren interurbano, lo queremos tomar. Claro, Sabes, queremos ir a muchas partes, pero desafortunadamente el tiempo es limitado. claro. Sí. ¿Qué es lo que más quieren comer? En Ay, este no. momento, Bueno, sí, ajá. híjole, es que si te lo digo suena medio raro. No, obviamente tortas ahogadas, Ajá. ¿sabes? Porque estuvimos en Guadalajara apenas y unas palomitas del cine. Ay, sí. No es que eso es súper característico. Que ya solo hay dulces. ¿Sí? No, hombre, no. Los salados, dices. Sí, no hay Sí. como las palomitas del cine mexicano. No, la dulcería del cine mexicano es espectacular, o sea. Sí, ahora mismo se me antoja mucho, ¿sabes? Pero por eso te dije que suena raro. Pero se me antoja mucho unas palomitas del cine mexicano, ¿verdad? Órale. Hay unos taquitos, unas emoladas, unas enchiladas. Yo creo que esos son mis... Me encantan. Chingón. Mm. Pues muchas gracias, chicos, por caerlo hoy y platicarnos un poco sobre China. Pues ya saben, las redes sociales de Max y Noelia están abajo en la descripción. Zaijian. Conoce aquí la historia de un emprendedor chino en México, mi tocayo, Jan, que llegó a temprana edad acá y se tuvo que integrar a una sociedad completamente nueva. Aprender el idioma, su perspectiva es fascinante de cómo ve un chino México
que ha creado negocios aquí exitosamente. Ve su historia acá.